Nadie quería cuidar al padre del millonario enfermo, hasta que una niñera tocó a su puerta y cambió su vida para siempre. Hacía 10 años que la casa de Rodrigo Salazar estaba en silencio. No era un silencio vacío, sino uno pesado, de esos que se sienten en el pecho. Rodrigo tenía 39 años y era dueño de una de las constructoras más importantes de la ciudad. Tenía dinero, propiedades, carros que casi no usaba y una agenda llena de reuniones. Pero cada noche regresaba a la misma casa enorme, donde solo lo esperaba su padre, don Ernesto, un hombre que antes fue fuerte, firme y orgulloso, y que ahora estaba consumido por la enfermedad y el mal humor. Desde que su mamá, doña Clara, murió por un problema del corazón, Rodrigo dejó de pensar en él como prioridad. Decidió que su padre no iba a terminar en un asilo, ni en manos de extraños. Si alguien lo iba a cuidar, sería él. Y así empezó todo. Al principio creyó que sería algo temporal, que la tristeza de don Ernesto pasaría y que pronto podrían volver a la normalidad. Pero la salud de su padre no mejoró. Al contrario, le diagnosticaron una enfermedad pulmonar crónica que lo dejaba sin aire con facilidad. Caminaba poco, comía menos y hablaba casi nada. Y cuando hablaba, casi siempre era para quejarse. Rodrigo empezó a organizar su vida alrededor de las citas médicas, las medicinas, los horarios de comida y las terapias. Dejó de viajar por placer, canceló vacaciones, vendió la idea de que estaba bien estar solo. Se convenció de que el amor podía esperar. Intentó salir con algunas mujeres, no muchas, pero sí las suficientes para darse cuenta de que algo no funcionaba. Al principio todo iba bien, cenas elegantes, conversaciones interesantes, mensajes de buenos días, pero tarde o temprano llegaba el momento en que ellas conocían a don Ernesto, y todo cambiaba. El señor era frío, respondía con monosílabos y a veces ni siquiera saludaba. Si alguna intentaba ayudarlo, él la rechazaba con una mirada dura. Varias veces Rodrigo tuvo que disculparse por actitudes que no eran suyas. Escuchó frases que se le quedaron marcadas. «No puedo vivir así. Tu papá es muy complicado. Siempre vamos a estar los tres en esta relación». Al final, todas se iban, algunas con molestia, otras con tristeza. Rodrigo se quedaba parado en la puerta viendo cómo se alejaban, sabiendo que no iba a correr tras ellas. Con el tiempo dejó de intentarlo. Se dijo que era mejor así, que el amor solo traía problemas, que su lugar estaba en esa casa, en esa rutina que ya conocía de memoria. Se levantaba a las 6 de la mañana, revisaba que su padre hubiera pasado buena noche. Preparaba el desayuno junto con la señora Lupita, la cocinera que trabajaba medio turno. Luego se iba a la oficina. Desde ahí llamaba 3 veces al día para asegurarse de que todo estuviera bajo control. A las 7 de la noche regresaba directo a la habitación de don Ernesto para preguntarle cómo se sentía. Casi siempre recibía la misma respuesta. Igual que ayer, don Ernesto no siempre fue así. Antes era un hombre activo, empresario también, de carácter fuerte pero justo. Rodrigo lo recordaba llevándolo de niño a las obras, enseñándole a distinguir un buen material de uno barato. Le enseñó a no confiar en cualquiera y a defender lo que era suyo. Pero después de la muerte de su esposa se apagó, dejó de interesarse por el negocio, se volvió desconfiado. Cualquier persona nueva le parecía una amenaza, y eso incluía a las mujeres que Rodrigo llevaba a la casa. Una tarde, mientras revisaba unos documentos en el estudio, Rodrigo escuchó a su padre toser con fuerza. Corrió a su habitación y lo encontró tratando de incorporarse sin éxito. Le ayudó a sentarse y le acercó el inhalador. Don Ernesto lo miró con enojo, como si odiara necesitar ayuda. «No soy un inválido», dijo con voz débil pero firme. Rodrigo respiró hondo. Nunca le gustó verlo así, luchando contra algo que no podía controlar. No dijo nada. Solo se quedó a su lado hasta que la respiración volvió a la normalidad. Esa noche, sentado en la cocina con un café frío entre las manos, Rodrigo pensó en su vida. Tenía éxito, sí, pero también tenía una sensación constante de estar perdiéndose algo. Miró su celular. No había mensajes personales, solo correos de trabajo. Recordó la última relación que intentó mantener. Se llamaba Paola. Al principio parecía comprender la situación. Incluso dijo que admiraba que cuidara a su padre, pero con el tiempo empezó a sentirse desplazada. Una noche le pidió que contrataran a un cuidador de planta. Rodrigo se negó. Discutieron fuerte. A la semana siguiente, Paola recogió sus cosas y se fue. Esa fue la última vez que Rodrigo dejó entrar a alguien a su vida. Desde entonces decidió no volver a pasar por lo mismo. Si alguien no podía aceptar su realidad,
entonces no tenía lugar en ella. Así de simple. O al menos, eso se repetía cada vez que la soledad le pesaba más de lo normal. A veces se preguntaba si estaba siendo egoísta con él mismo. Pero cuando veía a su padre intentando levantarse sin ayuda, sabía que no podía hacer otra cosa. La casa era grande, demasiado para 2 personas, pasillos largos, habitaciones cerradas que ya no se usaban, fotografías familiares en las paredes que parecían observarlo todo. En una de ellas estaba su madre sonriendo, tomada del brazo de don Ernesto. Rodrigo evitaba mirarla mucho tiempo porque le dolía. Ella era el equilibrio de esa familia. Con su ausencia, todo se volvió más difícil. Una mañana, la señora Lupita le comentó que ya no podía seguir ayudando con el cuidado personal de don Ernesto. No era parte de su trabajo, y además, su espalda empezaba a resentir el esfuerzo. Rodrigo entendió. Sabía que tarde o temprano necesitaría contratar a alguien de tiempo completo. La sola idea le incomodaba. No le gustaba que extraños entraran a su casa, pero también sabía que no podía hacerlo todo solo. Esa tarde habló con el médico de su padre. Le explicó que la enfermedad avanzaba y que requería atención constante. No era solo cuestión de compañía. Necesitaba a alguien que supiera reaccionar ante cualquier complicación. Rodrigo colgó la llamada con el ceño fruncido. Se quedó mirando por la ventana del despacho. Afuera el jardín estaba impecable, pero él sentía que por dentro todo estaba desordenado. Subió a la habitación de don Ernesto y lo encontró dormido. Se sentó en la silla junto a la cama y lo observó en silencio. Pensó en todo lo que su padre había hecho por él, en los sacrificios, en las largas jornadas de trabajo para que nunca les faltara nada. Tal vez ahora era su turno de devolver un poco de eso, aunque eso significara quedarse solo el resto de su vida. Con esa idea tomó una decisión. Al día siguiente publicaría un anuncio para buscar una cuidadora, no alguien que reemplazara su lugar, sino alguien que pudiera apoyarlo. No imaginaba que esa decisión iba a cambiarlo todo. Por ahora solo sentía cansancio y una leve esperanza que no se atrevía a nombrar. Se levantó, acomodó la cobija de su padre y salió de la habitación apagando la luz. La casa volvió a quedarse en silencio, como llevaba tantos años, sin saber que estaba a punto de dejar de ser la misma. A la mañana siguiente de publicar el anuncio, Rodrigo Salazar recibió más solicitudes de las que esperaba. Su asistente le envió una lista con nombres, edades y experiencias. Muchas tenían estudios en enfermería, otras habían trabajado cuidando adultos mayores. Rodrigo las revisó sin mucho ánimo. Para él no era solo contratar a alguien capacitado, era permitir que una persona desconocida entrara a la parte más frágil de su vida. Aún así, agendó entrevistas para esa misma semana. No quería seguir postergándolo. La casa estaba impecable ese día. La señora Lupita había limpiado hasta el último rincón. Don Ernesto permanecía en su habitación, molesto porque no le gustaba la idea de que lo evaluaran como si fuera un paciente cualquiera. Rodrigo intentó explicarle que no se trataba de eso, pero su padre solo respondió que no necesitaba a nadie. Esa frase la había repetido tantas veces que ya sonaba automática. La primera entrevista fue con una mujer llamada Verónica. Llegó puntual, bien vestida, con un currículum impecable. Habló con seguridad sobre sus años de experiencia y sobre los tratamientos que conocía. Rodrigo la escuchó con atención. Parecía perfecta en el papel. Cuando subió a presentarse con don Ernesto, el ambiente se volvió pesado. Ella intentó ser amable, preguntarle cómo se sentía, explicarle que estaba ahí para ayudar. Don Ernesto la miró de arriba abajo y le dijo que no necesitaba niñera. Verónica mantuvo la sonrisa unos segundos, pero cuando bajó al estudio su expresión había cambiado. Dijo que lo pensaría y se fue. Rodrigo supo que no volvería. Así pasaron 3 entrevistas más, todas correctas, todas formales, todas incómodas. En cada una, don Ernesto se encargaba de dejar claro que no quería compañía. Rodrigo empezaba a preguntarse si estaba perdiendo el tiempo. Ya estaba por cancelar la última cita del día, cuando la puerta sonó de nuevo. La señora Lupita abrió y apareció Mariana Torres. Tenía 34 años. No llevaba traje elegante ni carpeta lujosa. Vestía pantalón oscuro, blusa sencilla y el cabello recogido en una cola baja. En la mano traía una bolsa con documentos y una mirada que mezclaba nervios con decisión. Cuando entró al estudio, Rodrigo levantó la vista y por un momento se sorprendió. No era lo que esperaba. Tenía una presencia tranquila, sin exageraciones. «Buenos días, señor Salazar», dijo ella con voz firme, aunque se notaba que estaba nerviosa. Rodrigo le pidió que se sentara. Mariana colocó sus papeles sobre el escritorio y empezó a hablar de su experiencia.
Había trabajado como niñera durante varios años. También había cuidado a una señora mayor que vivía sola. No tenía estudios médicos formales, pero sí cursos de primeros auxilios y recomendaciones firmadas. Mientras hablaba, Rodrigo notó algo distinto. No intentaba impresionar, solo decía las cosas como eran. Le preguntó por qué buscaba ese empleo. Mariana no dudó. Dijo que llevaba meses sin trabajo estable. La familia con la que estaba antes se mudó al extranjero y desde entonces solo había conseguido empleos temporales. Necesitaba estabilidad. Tenía gastos que cubrir y no podía darse el lujo de rechazar oportunidades. No pidió lástima, solo explicó su situación con honestidad. Rodrigo la observó en silencio unos segundos. No parecía intimidada por el tamaño de la casa ni por su posición económica. Tampoco parecía impresionada. Eso le llamó la atención. La mayoría de las candidatas habían hecho comentarios sobre lo grande que era todo. Mariana no. Le explicó que su padre tenía un carácter complicado, que no hablaba mucho y que podía ser difícil de tratar. Mariana asintió sin cambiar la expresión. Dijo que estaba acostumbrada a personas mayores que se sienten frustradas por depender de otros, que entendía que la paciencia era parte del trabajo. Rodrigo quiso creerle, pero ya había escuchado promesas parecidas antes. Decidió llevarla a conocer a don Ernesto. Subieron por las escaleras en silencio. Mariana respiró hondo antes de entrar a la habitación. Don Ernesto estaba sentado junto a la ventana, mirando el jardín. Cuando escuchó pasos, giró la cabeza con gesto molesto. Rodrigo hizo la presentación rápida y dejó que Mariana se acercara. «Buenos días, señor Ernesto», dijo ella con respeto, sin exagerar la sonrisa. Don Ernesto no respondió de inmediato. La miró fijo, como evaluándola. Mariana no bajó la mirada. Se mantuvo firme, pero sin desafío. Le preguntó si quería que ajustara la cortina porque el sol parecía darle directo en los ojos. Ese detalle simple hizo que el señor parpadeara sorprendido. Nadie había mencionado eso antes. «No necesito nada», respondió él con tono seco. Mariana asintió. «Está bien. Solo quería asegurarme de que estuviera cómodo». Luego dio un paso atrás, respetando su espacio. No intentó tocarlo ni hablar de más. Se quedó de pie unos segundos y después miró a Rodrigo, como preguntando si debía retirarse. Rodrigo notó algo diferente en la actitud de su padre. No estaba gritándole ni ordenando que se fuera, solo la observaba. Eso ya era un avance comparado con las otras entrevistas. Bajaron al estudio otra vez. Rodrigo le explicó los horarios, las responsabilidades, las posibles emergencias. Mariana escuchó todo con atención. No interrumpió, no hizo preguntas innecesarias. Antes de irse, Rodrigo le dijo que le avisaría en 1 o 2 días. Mariana agradeció la oportunidad y se dirigió a la puerta. Cuando cruzó el jardín, Rodrigo la siguió con la mirada. Había algo en ella que no lograba definir. Tal vez era la calma, tal vez la manera en que no se dejó intimidar por la frialdad de su padre. Esa noche, durante la cena, Rodrigo le preguntó a don Ernesto qué le había parecido la última candidata. El señor tardó en responder. No habló mal de ella. Solo dijo que parecía menos fingida que las otras. Esa frase fue suficiente para que Rodrigo tomara la decisión. Al día siguiente llamó al número que Mariana había dejado. Ella contestó casi de inmediato. Cuando escuchó que tenía el empleo, guardó silencio un segundo, como si estuviera procesando la noticia. Luego agradeció varias veces, pero sin exagerar. Quedaron en que empezaría el lunes siguiente. Rodrigo colgó y sintió una mezcla de alivio y duda. No sabía si estaba haciendo lo correcto, pero algo dentro de él le decía que debía intentarlo. Subió a la habitación de su padre y le informó que la nueva cuidadora comenzaría en unos días. Don Ernesto frunció el ceño, pero no protestó como otras veces. La casa seguía en silencio, pero había una sensación distinta en el aire, como si algo estuviera a punto de moverse después de años de estar detenido. Rodrigo no podía imaginar que aquella mujer sencilla, que llegó con una bolsa de documentos y una mirada decidida, iba a cambiar el rumbo de su vida más de lo que estaba dispuesto a admitir. El lunes llegó más rápido de lo que Rodrigo esperaba. Desde temprano la casa tenía un aire distinto, como cuando sabes que algo va a cambiar aunque no estés seguro de si será para bien o para mal. A las 8 en punto sonó el timbre. Mariana estaba ahí, puntual, con el cabello recogido y una bolsa más grande que la vez anterior. Traía ropa cómoda para trabajar y una libreta en la mano. No venía maquillada ni intentando impresionar a nadie. Venía lista para empezar. Rodrigo abrió la puerta y le dio los buenos días. Ella entró con paso firme,
pero se notaba que estaba atenta a todo. Miraba el piso, las paredes, las escaleras, como ubicándose. No hizo comentarios sobre lo grande que era la casa, ni sobre los muebles caros. Solo preguntó dónde podía dejar sus cosas. Rodrigo le indicó una pequeña habitación junto a la de don Ernesto, que antes se usaba como estudio. Ahí podría guardar lo necesario durante el día. Antes de subir, Rodrigo le explicó de nuevo los horarios de las medicinas y las comidas. Mariana sacó su libreta y empezó a anotar. Le preguntó a qué hora solía despertarse don Ernesto, si había algo que le molestara especialmente, qué alimentos no toleraba. Rodrigo respondió con paciencia. Le sorprendió que ella hiciera preguntas tan concretas. No hablaba por hablar, quería entender bien la rutina. Subieron juntos a la habitación. Don Ernesto ya estaba despierto, sentado en la cama con expresión dura. En cuanto vio a Mariana, frunció el ceño. Rodrigo hizo una presentación breve, y luego dijo que tenía que irse a la oficina. Se quedó unos segundos más, como dudando si debía permanecer ahí, pero al final decidió confiar y bajó las escaleras. La puerta se cerró y Mariana quedó sola con don Ernesto por primera vez. El silencio fue pesado. Él la miraba como si estuviera esperando que cometiera un error. Mariana respiró hondo y se acercó despacio. Le preguntó si había dormido bien. Don Ernesto respondió que eso no era asunto suyo. Ella asintió sin molestarse. «Está bien», dijo, «pero necesito saber cómo amaneció para organizar el día». El señor giró la cabeza hacia la ventana. Ignorándola, Mariana decidió empezar por lo básico. Le preguntó si quería desayunar en la cama o en el pequeño comedor que había en la habitación. Don Ernesto dijo que no necesitaba ayuda para levantarse. Intentó ponerse de pie solo, pero sus piernas temblaron. Mariana dio un paso adelante para sostenerlo. Él retiró el brazo con brusquedad. «No me toque», dijo con molestia. Mariana se quedó quieta. No respondió de inmediato. Solo esperó a que el temblor pasara. Cuando vio que iba a caer, volvió a acercarse, esta vez con más firmeza, y lo sostuvo sin pedir permiso. Fue un movimiento rápido, casi instintivo. Don Ernesto respiró agitado, enojado más por su debilidad que por la ayuda. Mariana lo sostuvo hasta que logró sentarlo de nuevo. No dijo nada como «se lo dije» o «necesita apoyo». Solo preguntó si prefería que acercara la silla para que pudiera descansar mejor. Esa forma tranquila de actuar desconcertó al señor. Estaba acostumbrado a que le hablaran con lástima o con impaciencia. Ella no hizo ninguna de las dos cosas. El desayuno fue incómodo. Don Ernesto apenas probó los alimentos. Mariana se mantuvo cerca, observando sin invadir. Cuando intentó darle la medicina, él se negó. Dijo que sabía perfectamente cuándo tomarla. Mariana revisó la hora y respondió que faltaban 10 minutos, que podía esperar. Ese detalle lo hizo mirarla con sorpresa. No estaba improvisando, realmente había revisado los horarios. A media mañana, Rodrigo llamó desde la oficina. Mariana contestó y le informó que todo estaba bajo control. No mencionó los momentos tensos, solo dijo que estaban organizándose. Rodrigo agradeció y colgó, aunque en el fondo seguía inquieto. Las horas pasaron lentas. Don Ernesto se mostraba cada vez más irritable. Se quejaba del ruido, del clima, de la televisión. Mariana intentó cambiar de tema varias veces. Le preguntó por el jardín, por las plantas que veía desde la ventana. Él respondió con frases cortas. Cuando ella comentó que las rosas estaban muy bien cuidadas, don Ernesto soltó que antes él mismo se encargaba de podarlas. Mariana aprovechó esa pequeña apertura. Le preguntó cómo lo hacía, qué tipo de abono usaba. El señor contestó casi sin darse cuenta, explicando con detalle. Por unos minutos dejó de quejarse, pero la calma duró poco. Al intentar caminar hacia el baño, don Ernesto volvió a rechazar su ayuda y casi pierde el equilibrio. Esta vez sí cayó de rodillas. El golpe no fue fuerte, pero el susto sí. Mariana reaccionó rápido. Lo ayudó a incorporarse y revisó que no hubiera heridas. Don Ernesto estaba furioso. Dijo que ella lo había distraído, que por su culpa se había caído. Mariana lo miró directo y con voz firme le dijo que la caída no era culpa de nadie, que su cuerpo necesitaba apoyo y que negarlo solo lo ponía en riesgo. Fue la primera vez que le habló con esa claridad. El señor guardó silencio. No estaba acostumbrado a que le respondieran así sin miedo. Durante el resto de la tarde casi no hablaron. Mariana se dedicó a ordenar algunos medicamentos y a revisar las indicaciones del doctor que Rodrigo le había dejado. Hizo una lista de cosas que faltaban y anotó preguntas para la siguiente consulta. Cuando Rodrigo regresó por la noche,
Subió de inmediato a la habitación. Encontró a su padre viendo televisión y a Mariana acomodando una bandeja vacía. «¿Cómo estuvo el día?», preguntó él, mirando a ambos. Don Ernesto respondió que igual que siempre. Mariana dijo que hubo un pequeño tropiezo, pero que ya estaba todo bien. Rodrigo miró a su padre buscando señales de molestia extrema, pero no encontró nada fuera de lo habitual. Después, en el estudio, Rodrigo le preguntó a Mariana si estaba segura de querer continuar. Le explicó que entendía si era demasiado complicado. Mariana lo miró con tranquilidad. Dijo que sabía que no sería fácil desde el principio, que el carácter fuerte de don Ernesto no la asustaba. Lo que sí le preocupaba era que él siguiera intentando hacer cosas solo cuando su cuerpo ya no respondía igual. Rodrigo escuchó en silencio. Era exactamente lo que él pensaba, pero nunca había logrado que su padre lo aceptara. Al despedirse esa noche, Mariana pasó por la habitación de don Ernesto para avisar que se retiraba. Él no la miró, pero cuando ella llegó a la puerta, dijo que al día siguiente quería bajar al jardín. Mariana respondió que lo intentarían, siempre que se sintiera con fuerzas. No hubo agradecimientos ni sonrisas, pero tampoco hubo rechazo. Cuando Mariana salió de la casa, Rodrigo se quedó parado en la entrada unos segundos. Sabía que el primer día no había sido sencillo. Había tensión, resistencia y orgullo herido, pero también había algo distinto. Mariana no había salido corriendo, no había mostrado miedo ni fastidio. Había soportado el carácter de su padre sin perder la calma. Y eso, en esa casa, ya era mucho decir. El martes amaneció con un sol fuerte que entraba directo por las ventanas del segundo piso. Mariana llegó unos minutos antes de las 8. Esta vez no se detuvo a mirar la casa. Subió directo a la habitación de don Ernesto, como si ya conociera el camino de memoria. Tocó la puerta con suavidad y entró. Don Ernesto estaba despierto, sentado en la cama, mirando el reloj. No dijo nada cuando la vio, pero tampoco hizo gesto de molestia. Eso ya era distinto. «Buenos días, señor Ernesto», dijo Mariana mientras abría un poco las cortinas para que entrara luz sin que le diera en la cara. «Hoy hay buen clima. Usted dijo ayer que quería bajar al jardín». El señor la miró unos segundos, como evaluando si lo estaba retando. No respondió de inmediato. Mariana dejó la ropa lista sobre la silla y le preguntó si prefería camisa azul o gris. Era una pregunta simple, pero le daba la sensación de elegir. Don Ernesto señaló la azul. El proceso de levantarse fue lento. Esta vez, cuando Mariana se acercó para ayudarlo, él no apartó el brazo de inmediato. Lo dejó ahí, rígido, pero permitió el apoyo. Caminaron despacio hacia el baño. Cada paso parecía costarle trabajo, pero logró mantenerse firme. Mariana no hablaba de más, solo le indicaba dónde estaba cada cosa y esperaba a que él hiciera lo que pudiera por sí mismo. Después del desayuno, que volvió a ser casi en silencio, Mariana abrió las puertas que daban a la terraza. Desde ahí se veía el jardín amplio, con rosales, un limonero y un par de bancas de hierro. Don Ernesto se quedó mirando hacia afuera. Mariana acercó la silla de ruedas sin decir nada. Él la observó con desconfianza. «No necesito eso», murmuró. Mariana respondió tranquila. «No es para que dependa de ella siempre. Es solo para que podamos llegar al jardín sin que se canse antes de disfrutarlo». Hubo un momento largo en el que parecía que don Ernesto iba a negarse otra vez, pero al final suspiró y se dejó ayudar. Mariana lo acomodó con cuidado y comenzaron a avanzar por el pasillo. La silla hacía un leve sonido sobre el piso. Bajaron por el elevador que casi nunca se usaba. Cuando las puertas se abrieron hacia el jardín, el aire fresco entró directo al rostro de don Ernesto. Cerró los ojos un segundo, como si intentara recordar algo. Mariana lo llevó hasta una zona donde el sol no pegaba fuerte. Detuvo la silla cerca de los rosales. «Aquí están las rosas que me dijo ayer», comentó ella. Don Ernesto miró las plantas con atención. Algunas tenían flores abiertas, otras apenas comenzaban a brotar. Señaló una que estaba más alta que las demás. «Esa la sembré yo hace años», dijo casi sin pensarlo. Mariana se inclinó un poco para verla mejor. «Está muy bonita», respondió. «¿Siempre han sido rojas?» Don Ernesto empezó a hablar sin darse cuenta. Contó que su esposa prefería las rosas blancas, pero que él siempre elegía las rojas porque eran más resistentes. Mariana escuchaba sin interrumpir. Hacía preguntas cortas que lo animaban a seguir. ¿Y quién le enseñó a cuidarlas? ¿Cuánto tardan en crecer? El señor respondió con detalles. Habló de abonos, de podas, de cómo había diseñado el jardín cuando la casa era nueva. Desde la ventana del estudio, Rodrigo observaba la escena.
Había regresado temprano de la oficina porque no podía concentrarse. Cuando vio a su padre en el jardín, su primera reacción fue de preocupación. Pensó que era arriesgado, pero al fijarse mejor, notó algo que lo dejó quieto. Don Ernesto no tenía la expresión dura de siempre. Su rostro estaba más relajado. Incluso movía las manos mientras explicaba algo. Mariana estaba frente a él, atenta, sin invadir. En la terraza había una mesa pequeña. Mariana preguntó si quería sentarse ahí un rato. Don Ernesto dudó, pero aceptó. Con esfuerzo, lo ayudó a levantarse de la silla y a caminar unos pasos hasta la banca. Esta vez él apoyó la mano en su brazo sin protestar. Se sentó mirando el jardín. Mariana se acomodó a un lado, dejando espacio. Pasaron varios minutos en silencio. No era un silencio incómodo. Se escuchaban los pájaros y el ruido lejano de los autos en la calle. Mariana rompió la quietud preguntando si siempre había vivido en esa casa. Don Ernesto respondió que sí, que la mandó construir cuando Rodrigo era apenas un niño. Habló de cómo supervisaba cada detalle, de las discusiones con el arquitecto, de la emoción cuando por fin se mudaron. Mariana sonrió al imaginarlo más joven, caminando por el terreno vacío. En un momento, una mariposa se posó sobre una de las flores. Mariana la señaló con discreción. Don Ernesto siguió el movimiento con la mirada. Fue entonces cuando pasó, muy leve, casi imperceptible al inicio. La comisura de sus labios se levantó un poco. Sus ojos, que casi siempre estaban apagados, brillaron con un reflejo distinto. No era una carcajada ni una risa abierta. Era una sonrisa pequeña, pero real, una que no parecía forzada. Desde la ventana, Rodrigo lo vio todo. Se acercó más al vidrio, como si necesitara confirmar lo que estaba viendo. Hacía años que no veía a su padre sonreír así. Ni siquiera cuando hablaban de su madre lograba ese gesto. Se quedó inmóvil, sintiendo algo que no sabía describir. No era solo sorpresa. Era como si una parte de la casa, que llevaba mucho tiempo cerrada, se hubiera abierto de pronto. En la terraza, Mariana notó la sonrisa pero no hizo un comentario exagerado. No dijo «mire, está sonriendo» ni celebró el momento. Solo siguió conversando con naturalidad. Le preguntó si alguna vez había pensado en volver a plantar más rosales. Don Ernesto respondió que ya no tenía fuerzas para eso. Mariana le dijo que podían intentarlo juntos, poco a poco. Él no respondió de inmediato, pero tampoco rechazó la idea. Cuando el sol empezó a bajar un poco, Mariana sugirió volver adentro para que no se cansara demasiado. Don Ernesto aceptó sin discutir. El regreso fue más tranquilo. Al entrar a la casa, Rodrigo ya los esperaba en el pasillo. Intentó disimular que había estado observando. «¿Cómo estuvo el paseo?», preguntó con tono casual. Don Ernesto respondió que el jardín necesitaba mantenimiento. Mariana agregó que las rosas estaban fuertes, solo requerían poda. Rodrigo miró a su padre buscando esa expresión que había visto desde la ventana. Ya no estaba la sonrisa, pero tampoco el gesto amargo de siempre. Había algo más suave en su mirada. Esa noche, mientras cenaban, Don Ernesto mencionó que al día siguiente quería revisar las herramientas del jardín. Rodrigo levantó la vista sorprendido. Hacía meses que no proponía nada. Mariana se despidió más tarde de lo habitual. Antes de irse, pasó por la terraza y miró las rosas en silencio. No sabía que desde el estudio, Rodrigo la observaba otra vez. Él no entendía cómo lo había logrado en tan poco tiempo. Solo sabía que esa pequeña sonrisa de su padre había movido algo dentro de él, algo que llevaba mucho tiempo quieto y que empezaba apenas a despertar. Desde aquella mañana en el jardín, algo empezó a moverse dentro de Rodrigo. No fue inmediato ni evidente, pero sí constante. Esa imagen de su padre sonriendo se le quedó grabada en la mente. La vio mientras manejaba rumbo a la oficina, mientras revisaba contratos y hasta cuando intentaba dormir. No era solo la sonrisa, era la persona que estaba frente a él cuando ocurrió. Mariana. Los días siguientes siguieron con la rutina, pero ya no era la misma rutina pesada de antes. Mariana llegaba temprano y subía directo a la habitación de don Ernesto. Rodrigo, antes de salir, se detenía unos minutos en la puerta, observando sin que pareciera que lo hacía. Notaba detalles que antes no veía, cómo Mariana acomodaba las almohadas con cuidado, cómo esperaba a que don Ernesto terminara de hablar sin interrumpirlo, cómo encontraba la forma de que tomara la medicina sin convertirlo en una pelea. Don Ernesto seguía siendo difícil. A veces respondía con sequedad, otras veces simplemente ignoraba lo que ella decía, pero ya no había ese rechazo frontal del primer día. Incluso empezó a preguntarle cosas pequeñas. Un miércoles por la mañana le pidió que buscara un cuaderno viejo donde tenía anotaciones sobre el jardín.
Mariana lo encontró en un cajón lleno de papeles antiguos. Se lo llevó y se sentó junto a él para leer algunas páginas. Rodrigo, que había decidido trabajar desde casa ese día, escuchaba las voces desde el pasillo. No entendía todo lo que decían, pero notaba el cambio en el tono de su padre. Era menos duro. Una tarde, Rodrigo bajó a la cocina y encontró a Mariana preparando una infusión para don Ernesto. No era parte de las indicaciones médicas, pero dijo que podía ayudarlo a relajarse antes de dormir. Rodrigo se apoyó en la barra y la observó unos segundos. Ella levantó la mirada y se dio cuenta de que estaba ahí. ¿Necesita algo?, preguntó con naturalidad. Rodrigo negó con la cabeza. Solo quería saber cómo había estado el día. Mariana le contó que habían bajado otra vez al jardín, que don Ernesto le explicó cómo identificar cuando una planta necesita más agua. Rodrigo escuchaba atento. Había algo en la forma en que ella hablaba de su padre que le llamaba la atención. No lo hacía con lástima ni con queja. Hablaba como si realmente le importara entenderlo. Esa noche, después de cenar, Rodrigo subió a la terraza. Mariana estaba ahí, recogiendo unas hojas secas que el viento había dejado sobre la mesa. El cielo estaba despejado. Se respiraba un aire fresco que hacía tiempo no se sentía tan ligero en esa casa. Rodrigo se acercó despacio. «Gracias por lo que está haciendo», dijo casi sin pensarlo. Mariana lo miró sorprendida. «Solo estoy haciendo mi trabajo», respondió. Rodrigo negó con la cabeza. «No, no es solo eso. Él no sonríe así con cualquiera». Mariana bajó la mirada un momento, como si no supiera qué decir. Luego respondió que a veces las personas solo necesitan sentirse escuchadas, que don Ernesto tenía muchas cosas guardadas y pocas oportunidades de decirlas. La conversación no fue larga, pero fue distinta. No era una charla de empleador y trabajadora, era más cercana. Rodrigo le preguntó cuánto tiempo llevaba trabajando como niñera, antes de dedicarse al cuidado de adultos mayores. Mariana le contó que empezó joven, ayudando a una vecina con sus hijos, que le gustaba sentirse útil, acompañar. Rodrigo notó que cuando hablaba de eso, sus ojos se iluminaban un poco. En los días siguientes, Rodrigo empezó a buscar pretextos para quedarse más tiempo en casa. Revisaba correos desde el estudio en lugar de ir a la oficina. Bajaba a la cocina cuando escuchaba que Mariana estaba ahí. A veces coincidían en el pasillo y cruzaban miradas que duraban un segundo más de lo normal. Ninguno decía nada fuera de lugar, pero el ambiente ya no era frío. Una tarde lluviosa, la luz se fue por unos minutos. Don Ernesto se puso inquieto. No le gustaba la oscuridad repentina. Mariana encendió una lámpara de emergencia y se sentó a su lado. Rodrigo subió al escuchar el movimiento. Los encontró conversando sobre cómo eran las tormentas cuando Rodrigo era niño. Don Ernesto contaba que su hijo se asustaba con los truenos y corría a su habitación. Rodrigo se quedó en la puerta escuchando. Hacía años que no escuchaba a su padre contar una anécdota así. Mariana notó su presencia y le sonrió apenas. Esa sonrisa fue directa, sencilla, sin intención oculta. Rodrigo sintió algo extraño en el pecho. No era solo gratitud, era algo más cálido, más personal. Se dio cuenta de que empezaba a esperar esos momentos con ella. Las conversaciones en la cocina, las coincidencias en la terraza, incluso las discusiones suaves cuando no estaban de acuerdo en algo relacionado con el cuidado de su padre. Una noche, después de que don Ernesto se quedó dormido, Mariana bajó a la sala para recoger unas cosas. Rodrigo estaba ahí, sentado en el sillón, con una copa de vino en la mano. Le ofreció una, pero ella dudó. «No debería», dijo. Rodrigo insistió un poco, aclarando que ya había terminado su turno. Mariana aceptó. Se sentaron frente a frente, con la mesa de centro entre ellos. Hablaron de cosas simples, de películas que les gustaban, de música. Rodrigo se sorprendió al descubrir que tenían gustos parecidos. Mariana reía con facilidad, pero no de forma exagerada. Sus risas eran cortas, sinceras. En un momento, el silencio volvió, pero esta vez no fue incómodo. Se miraron unos segundos. Rodrigo sintió la necesidad de decir algo importante, pero no encontró las palabras. Cuando Mariana se levantó para irse, Rodrigo la acompañó hasta la puerta. El aire nocturno estaba fresco. Ella agradeció la copa y la conversación. Rodrigo respondió que no tenía que agradecer nada. Se quedaron ahí unos segundos más, mirándose. Había una tensión nueva, suave, que ninguno quería romper. Esa noche, Rodrigo subió a su habitación y se quedó despierto más tiempo del habitual. Pensaba en la forma en que Mariana hablaba con su padre, en cómo había logrado que el jardín volviera a tener sentido, en cómo la casa ya no se sentía tan vacía cuando ella estaba.
Intentó convencerse de que era solo admiración por su trabajo, pero en el fondo sabía que era algo más. Al día siguiente, cuando Mariana llegó, Rodrigo ya la esperaba en el pasillo. No era casualidad. Había decidido que quería verla desde el primer momento. Cuando sus miradas se cruzaron, hubo un brillo distinto. No dijeron nada fuera de lo normal. «Buenos días, señor Salazar». «Buenos días, Mariana». Pero en ese intercambio sencillo, algo ya había cambiado. Y ambos lo sabían, aunque todavía no se atrevieran a nombrarlo. La tranquilidad que empezaba a sentirse en la casa de Rodrigo no duró mucho. Una tarde, mientras él estaba en su oficina revisando unos planos, su secretaria le avisó que alguien lo esperaba sin cita. Rodrigo frunció el ceño. No le gustaban las visitas sorpresa. Cuando salió al recibidor y vio quién era, se quedó inmóvil unos segundos. Lucía. Lucía Méndez había sido la última mujer con la que intentó algo serio. Alta, elegante, siempre impecable. Sabía moverse en eventos, sabía hablar con inversionistas y también sabía exactamente qué decir para llamar la atención. Durante meses había intentado que Rodrigo contratara a alguien para cuidar a don Ernesto y así poder viajar más, salir más, vivir como pareja sin cargas. Rodrigo nunca aceptó. La relación terminó en una discusión fuerte que todavía le dolía recordar. Lucía sonrió al verlo, como si el tiempo no hubiera pasado. «Te ves igual», dijo acercándose para darle un beso en la mejilla. Rodrigo dio medio paso atrás, marcando distancia. «¿Qué haces aquí?», preguntó sin rodeos. Ella respondió que solo quería saludar, que había estado pensando en él, pero su mirada recorría la oficina como evaluando el terreno. Rodrigo no la invitó a sentarse, pero Lucía lo hizo de todos modos. Habló de eventos recientes, de viajes, de conocidos en común. Luego cambió el tono. «Me enteré de que ya tienes nueva cuidadora para tu papá», comentó como quien no quiere la cosa. Rodrigo sintió un leve golpe en el estómago. «¿Y eso quién te lo dijo?», preguntó. Lucía se encogió de hombros. «La gente habla». Rodrigo no respondió. No le gustaba que se metiera en su vida. Lucía continuó, con esa sonrisa que parecía amable pero no lo era del todo. «Espero que esta vez hayas elegido mejor. Ya sabes que algunas personas se acercan por interés». La frase quedó flotando en el aire. Rodrigo sintió molestia. Mariana no tenía nada que ver con el tipo de personas que Lucía insinuaba. «No es asunto tuyo», respondió con firmeza. Lucía lo miró unos segundos en silencio, como midiendo hasta dónde podía llegar. Luego se levantó y se acercó un poco más. «Yo solo me preocupo por ti, Rodrigo. Siempre lo he hecho». Él dio un paso atrás otra vez. «Ya no estamos juntos, Lucía. No tienes que preocuparte por nada aquí». Ella sonrió de nuevo, pero esta vez la sonrisa no llegó a sus ojos. Antes de salir, dijo que esperaba verlo pronto en la reunión de empresarios del viernes, y agregó que estaría ahí también. Rodrigo no respondió. Cuando la puerta se cerró, se quedó parado unos segundos tratando de entender por qué su presencia le había incomodado tanto. Esa noche, mientras cenaban en casa, Rodrigo no mencionó la visita, pero su actitud estaba más tensa. Mariana lo notó. Mientras servía la sopa a don Ernesto, miró a Rodrigo de reojo. «¿Todo bien en la oficina?», preguntó con naturalidad. Rodrigo dudó un segundo antes de responder. «Sí, solo fue un día pesado». Don Ernesto observaba en silencio. Aunque a veces parecía distraído, no se le escapaban los cambios en el ambiente. Después de cenar, cuando Mariana ayudó al señor a subir a su habitación, él le preguntó quién había estado en la casa esa tarde. Mariana respondió que nadie, que ella no había visto visitas. Don Ernesto frunció el ceño. «Entonces fue en la oficina», murmuró. Al día siguiente, Lucía volvió a aparecer, pero esta vez no en la oficina. Rodrigo regresaba a casa más temprano de lo habitual, cuando vio un auto conocido estacionado frente a la entrada. Su corazón dio un salto incómodo. Caminó más rápido. Al entrar, encontró a Lucía en la sala hablando con Mariana. Lucía estaba sentada con las piernas cruzadas, observando cada detalle del lugar como si le perteneciera. Mariana permanecía de pie, firme, sin mostrar nervios. Rodrigo se acercó de inmediato. «¿Qué haces aquí?», preguntó mirando a Lucía. Ella respondió con total calma que había pasado a saludar a don Ernesto, que al fin y al cabo lo conocía bien. Mariana intervino con respeto. «El señor Ernesto está descansando. No puede recibir visitas sin aviso». Lucía la miró de arriba abajo, evaluándola. «Así que tú eres la nueva cuidadora», dijo con un tono que parecía amable, pero estaba cargado de intención. Mariana asintió. Lucía se levantó despacio. «Debe ser difícil trabajar en una casa así», comentó.
dejando caer la frase con doble sentido. Rodrigo se interpuso. «Ya fue suficiente, Lucía. Si quieres hablar conmigo, hazlo en otro lugar, no aquí». Lucía sostuvo su mirada unos segundos, luego sonrió de medio lado. Claro, no quería incomodar, pero antes de salir, se acercó un poco a Mariana. «Espero que sepas dónde te estás metiendo», dijo en voz baja pero clara. La puerta se cerró, y el silencio volvió a llenar la sala. Rodrigo respiraba con fuerza. Mariana lo miró sin expresión de miedo. «¿Es alguien importante para usted?», preguntó con calma. Rodrigo negó con la cabeza. «Es parte del pasado». Mariana no insistió, pero la tensión quedó ahí. Esa noche, Rodrigo subió a ver a su padre. Don Ernesto ya estaba acostado, pero no dormía. «¿Vino esa mujer otra vez?», preguntó sin rodeos. Rodrigo se sorprendió. «¿Cómo sabes?». Don Ernesto respondió que la reconoció por la voz desde el pasillo. «Nunca me cayó bien», agregó. Rodrigo se sentó en la silla junto a la cama. «Lucía no va a volver», aseguró. Pero en el fondo no estaba tan seguro. Conocía su carácter. Cuando algo no salía como quería, insistía hasta lograrlo. En su casa, esa misma noche, Lucía revisaba en su computadora información sobre Mariana Torres. No le gustaba la idea de que otra mujer estuviera ocupando un lugar que consideraba suyo. No le importaba si ya no estaba con Rodrigo. Lo que no soportaba era que alguien más lograra lo que ella no pudo. Encontró datos básicos, antiguos empleos, direcciones pasadas. Siguió buscando. Mientras tanto, en la habitación de invitados donde guardaba sus cosas, Mariana se quedó unos minutos sentada en la cama antes de irse. Sabía que la visita no había sido casual. Había notado la mirada de Lucía, la forma en que analizaba cada gesto. No era una mujer que aceptara perder fácilmente. Cuando Mariana salió de la casa, Rodrigo la acompañó hasta la puerta. «Lo siento por lo de hoy», dijo él con tono sincero. Ella negó con la cabeza. «No tiene que disculparse». «Pero sí debería tener cuidado». Rodrigo la miró sorprendido. «¿Cuidado de qué?». Mariana sostuvo su mirada unos segundos. Hay personas que no aceptan cuando algo cambia, y a veces hacen cosas que uno no espera. Rodrigo no respondió de inmediato. La vio caminar hacia la calle, y sintió una inquietud que no había sentido antes, no solo por Lucía, sino porque por primera vez tenía algo que temía perder, y eso lo hacía vulnerable de una forma que no le gustaba admitir. El viernes llegó con un ambiente raro desde temprano. Rodrigo llevaba días pensando en la reunión de empresarios a la que estaba obligado a asistir. Era un evento importante. Inversionistas, socios, gente que analizaba cada movimiento. Normalmente iba solo o acompañado por algún colega, pero esta vez no dejaba de pensar en algo que había dicho Lucía antes de irse. «Espero verte el viernes». La idea de encontrársela ahí no le gustaba nada. Esa mañana, mientras desayunaban, don Ernesto estaba más callado que de costumbre. Mariana le acomodaba la servilleta con cuidado y revisaba que tomara sus medicinas. Rodrigo los observaba en silencio. Tenía una decisión dando vueltas en la cabeza y no sabía cómo plantearla sin que sonara extraño. Después del desayuno, Rodrigo le pidió a Mariana que bajara un momento al estudio. Ella dudó un segundo, mirando a don Ernesto, pero él hizo un gesto con la mano como diciendo que podía ir. Cuando cerraron la puerta del estudio, el silencio se volvió más notorio. Rodrigo caminó unos pasos, nervioso, algo poco común en él. «Esta noche tengo una reunión muy importante», comenzó. Mariana asintió. Sabía que él asistía a ese tipo de eventos con frecuencia. Rodrigo continuó, pero esta vez la miró directo. «Necesito ir acompañado». Mariana parpadeó, confundida. «¿Acompañado?». Rodrigo respiró hondo. «Sí, normalmente no me importa, pero hoy sí. Va a estar mucha gente que observa todo. Y quiero proyectar estabilidad, confianza». Se quedó en silencio un momento antes de decir lo siguiente. «Me gustaría que fueras conmigo». Mariana lo miró sin entender del todo. «¿Como su asistente?», preguntó con cautela. Rodrigo negó con la cabeza. «No exactamente. Más bien como mi acompañante». La palabra quedó suspendida entre los dos. Mariana sintió que el corazón le latía más rápido. No era parte de su trabajo. Era cruzar una línea que hasta ahora habían evitado nombrar. «Señor Salazar, yo…», empezó a decir, pero él la interrumpió con suavidad. «Rodrigo, cuando estamos solos, puedes decirme Rodrigo». Ella bajó la mirada un segundo. No era solo una invitación a un evento. Era algo más personal. Rodrigo habló otra vez, esta vez con honestidad. «Sé que no es algo que tengas que hacer, pero confío en ti. Y quiero que estés ahí conmigo.
Mariana pensó en Lucía, en la forma en que la había mirado, en lo que había dicho. Sabía que ese evento no sería sencillo. También sabía que aceptar podía cambiar la dinámica entre ellos, pero algo dentro de ella, una mezcla de curiosidad y emoción, la empujó a responder. «Está bien», dijo al final, levantando la mirada. «Iré con usted». «Contigo», corrigió Rodrigo con una leve sonrisa. El resto del día transcurrió con una tensión distinta. No era incómoda, pero sí cargada de expectativa. Por la tarde, Rodrigo le pidió que terminara un poco antes para que pudieran prepararse. La llevó a un salón de belleza en una zona exclusiva de la ciudad. Mariana nunca había estado en un lugar así. Miraba todo con discreción, intentando no parecer impresionada. Mientras la peinaban y maquillaban, Rodrigo la observaba desde una silla cercana, no con mirada superficial, sino atento a cada cambio. Mariana se sentía nerviosa, pero trataba de mantener la calma. Cuando terminó, Rodrigo la llevó a una boutique donde ya había elegido algunas opciones de vestido. Mariana dudó al ver los precios. «Es demasiado», dijo en voz baja. Rodrigo respondió que no se preocupara por eso. Eligieron un vestido elegante, sencillo, de color azul oscuro que resaltaba su figura sin exagerar. Cuando salió del probador, Rodrigo se quedó sin palabras por un segundo. No era solo el vestido, era la seguridad que empezaba a reflejar. Horas más tarde, ya listos, se encontraron en la entrada de la casa. Mariana llevaba el cabello suelto, maquillaje discreto y el vestido que parecía hecho a su medida. Rodrigo vestía traje negro, impecable. Cuando sus miradas se cruzaron, hubo un silencio diferente al de otras veces, uno cargado de algo que ya no podían ignorar. «Estás impresionante», dijo Rodrigo finalmente. Mariana sintió calor en el rostro. «Gracias». El auto avanzó por la avenida iluminada. Dentro, el ambiente era tranquilo pero lleno de pensamientos que ninguno expresaba en voz alta. Rodrigo pensaba en cómo reaccionaría la gente al verla a su lado. Mariana pensaba en Lucía. El evento se llevaba a cabo en un hotel lujoso. Luces brillantes, música suave, conversaciones elegantes. Apenas entraron, varias miradas se dirigieron hacia ellos. Rodrigo colocó su mano en la espalda de Mariana con naturalidad. Ella se tensó apenas un segundo, pero luego se relajó. Comenzaron las presentaciones. Rodrigo hablaba con seguridad, pero esta vez no estaba solo. Mariana escuchaba atenta, sonriendo cuando era necesario, respondiendo preguntas sencillas con claridad. No parecía fuera de lugar. Al contrario, se veía cómoda. Y entonces apareció Lucía. Vestía un vestido rojo llamativo que atraía miradas. Caminó hacia ellos con paso firme. «¡Qué sorpresa!», dijo al verlos juntos. Rodrigo mantuvo la compostura. «Buenas noches, Lucía». Ella dirigió la mirada a Mariana. «Vaya, no sabía que ahora incluías al personal en tus eventos». La frase fue directa, cargada de intención. Mariana sintió el golpe, pero no bajó la mirada. «Estoy aquí porque Rodrigo me invitó», respondió con calma. Lucía sonrió de lado. «Claro, imagino que eres muy eficiente en lo que haces». Rodrigo intervino antes de que la tensión creciera más. «Mariana es alguien importante para mí». Las palabras salieron sin que las hubiera planeado. Lucía lo miró sorprendida. Esa afirmación no era algo que esperaba escuchar tan pronto. Durante el resto de la noche, Lucía intentó acercarse varias veces. Hablaba con conocidos, lanzaba comentarios que buscaban incomodar, pero Mariana se mantuvo firme. En una conversación sobre proyectos sociales, dio una opinión sincera que llamó la atención de varios empresarios. No hablaba por aparentar, hablaba desde su experiencia. Rodrigo la observaba con admiración. No necesitaba defenderla. Ella sola sabía sostenerse, y eso lo impactaba más de lo que quería admitir. Cuando la música subió un poco de volumen y algunas parejas comenzaron a bailar, Rodrigo miró a Mariana. «¿Bailamos?», preguntó. Ella dudó un segundo, pero aceptó. En la pista, rodeados de gente, Rodrigo la tomó con cuidado. No era un baile perfecto, pero sí cercano. Mariana sentía el latido de su corazón acelerado. No sabía si por los nervios o por la cercanía. Desde lejos, Lucía los observaba con el rostro tenso. No era solo celos, era perder el control de una situación que creía tener dominada. La noche avanzó, y cuando finalmente salieron del hotel, el aire fresco golpeó sus rostros. Subieron al auto en silencio. No era un silencio incómodo, era el tipo de silencio que viene después de algo importante. Rodrigo encendió el motor, pero antes de arrancar la miró. «Gracias por acompañarme». Mariana sostuvo su mirada. «Gracias por invitarme».
Había algo diferente entre ellos ahora. Ya no era solo una conexión discreta en la cocina o en la terraza. Habían cruzado una línea frente a todos, y aunque ninguno lo dijo en voz alta, sabían que después de esa noche, nada volvería a ser exactamente igual. El evento seguía en marcha cuando Rodrigo y Mariana regresaron al salón principal después de bailar. La música era suave, pero el ambiente estaba cargado de miradas. Ya no eran solo un empresario más y su acompañante, ahora eran el centro de atención, al menos para algunos. Y entre esos algunos, Lucía no apartaba los ojos. Mariana lo notaba, no era ingenua. Cada vez que giraba la cabeza, encontraba la figura de Lucía hablando con alguien, pero mirando de reojo hacia ellos. Rodrigo intentaba concentrarse en las conversaciones de negocios, pero también sentía esa presión invisible. En un momento, uno de los socios más importantes de la empresa se acercó, don Julián, un hombre mayor, de carácter serio. Rodrigo lo saludó con respeto. Él miró a Mariana con curiosidad. No la conocía. Rodrigo hizo la presentación sin dudar. Ella es Mariana. Don Julián levantó una ceja. ¿Trabaja contigo?, preguntó con tono directo. Hubo un segundo de tensión. Mariana sintió que esa pregunta no era inocente. Rodrigo sostuvo la mirada del hombre. «Está conmigo esta noche porque quiero que esté aquí», respondió firme. Don Julián asintió lentamente, como si estuviera evaluando algo más allá de la respuesta. Lucía apareció justo en ese momento, como si hubiera esperado la ocasión perfecta. «Qué interesante», dijo acercándose al grupo. «Mariana es muy eficiente, tiene experiencia cuidando personas delicadas». El tono de su voz era suave, pero el mensaje estaba cargado. No hablaba del trabajo con respeto, sino intentando marcar una diferencia. Mariana sintió cómo el comentario flotaba en el aire. Algunos presentes intercambiaron miradas. Rodrigo apretó la mandíbula, pero antes de que pudiera responder, Mariana dio un paso adelante. «Sí, he trabajado cuidando personas que necesitan apoyo», dijo con claridad. «Y también he aprendido que el carácter no define el valor de nadie». La frase fue directa, sin elevar la voz. Don Julián la miró con atención renovada. Lucía soltó una pequeña risa. «Qué admirable, siempre tan dedicada». Rodrigo notó la intención detrás de cada palabra. Decidió cambiar de tema y dirigir la conversación hacia un nuevo proyecto de construcción. Pero el daño ya estaba hecho. La tensión era evidente. Minutos después, Lucía logró apartar a Rodrigo con la excusa de hablar de un inversionista extranjero. Mariana quedó sola unos instantes cerca de la mesa de bebidas. Varias mujeres se acercaron a saludarla. Algunas eran amables, otras solo curiosas. Una de ellas preguntó si llevaba mucho tiempo en el mundo empresarial. Mariana respondió con honestidad que no era empresaria. La mujer sonrió con cortesía, pero su expresión cambió apenas. Desde el otro lado del salón, Lucía hablaba con Rodrigo en tono bajo pero intenso. «¿De verdad crees que es buena idea exponerla así?», preguntó. Rodrigo la miró con frialdad. «No la estoy exponiendo. Está aquí porque quiero que esté». Lucía negó con la cabeza. «Rodrigo, la gente habla. Tú tienes una imagen que cuidar». Rodrigo dio un paso atrás. «No necesito que me recuerdes eso». Lucía bajó la voz. «Solo quiero evitar que te equivoques otra vez». En ese momento Mariana decidió acercarse. No para interrumpir, sino porque no estaba dispuesta a quedarse aislada. Cuando llegó junto a ellos, la conversación se detuvo. Rodrigo la miró con una mezcla de preocupación y admiración. «¿Todo bien?», preguntó ella. Lucía tomó la palabra. «Claro, solo hablábamos de lo importante que es mantener las apariencias en este tipo de eventos». Mariana sostuvo su mirada sin titubear. «Las apariencias duran poco», respondió tranquila. «Lo que importa es lo que uno hace cuando nadie está mirando». La frase dejó a Lucía sin respuesta inmediata. Rodrigo sintió un orgullo inesperado. No era una mujer que necesitara que la defendieran. Sabía plantarse sola. La noche avanzó y se anunció un pequeño espacio para que algunos empresarios dieran palabras breves sobre nuevos proyectos. Rodrigo estaba en la lista. Cuando subió al escenario, el salón quedó en silencio. Habló con seguridad, como siempre. Explicó planes de expansión, nuevas alianzas, pero esta vez, al final, hizo algo distinto. «Quiero agradecer a las personas que están a mi lado en momentos importantes», dijo mirando hacia donde estaba Mariana, «porque el apoyo no siempre viene en forma de contratos. A veces viene en forma de paciencia, compromiso y respeto». Las miradas se dirigieron hacia ella. Mariana sintió el peso de todas esas atenciones, pero no bajó la cabeza. Sostuvo la mirada de Rodrigo desde abajo del escenario. Lucía apretó los labios.
visiblemente molesta. Cuando terminó el discurso, hubo aplausos. Rodrigo bajó del escenario y caminó directo hacia Mariana. Sin pensarlo demasiado, tomó su mano. No fue un gesto exagerado, pero sí claro. La sostuvo frente a todos. Lucía dio un paso atrás, sorprendida. No esperaba que Rodrigo fuera tan directo. Durante el resto de la noche intentó mantener la compostura, pero su expresión ya no era la misma. Al salir del evento, varias personas se acercaron a despedirse. Don Julián estrechó la mano de Mariana. «Tiene carácter», dijo simplemente. Ella agradeció con una sonrisa leve. Cuando finalmente quedaron solos en el estacionamiento, Mariana soltó el aire que había estado conteniendo. «Fue intenso», comentó. Rodrigo la miró serio. «Lo siento por lo que dijo Lucía». Mariana negó con la cabeza. «No me sorprendió». Se quedaron unos segundos en silencio junto al auto. Rodrigo dio un paso más cerca. «No tienes que demostrarle nada a nadie», dijo con voz firme. Mariana levantó la mirada. «No lo hice por ella». El ambiente cambió en ese instante. Ya no era la tensión del evento, era algo más íntimo. Rodrigo llevó la mano a su rostro y apartó un mechón de cabello que el viento movía. Mariana sintió el contacto como una corriente cálida. Dentro del salón, desde una ventana alta, Lucía los observaba. Su expresión era dura. No era solo celos, era el golpe a su orgullo. Sabía que había perdido terreno y no estaba dispuesta a quedarse quieta. Afuera, Rodrigo y Mariana seguían frente a frente, sin saber que alguien los miraba. La noche era fresca. Las luces del hotel iluminaban sus rostros. Ninguno habló durante unos segundos largos que parecieron eternos. Habían cruzado una línea frente a todos. Ya no era una relación discreta en una casa silenciosa. Era algo visible, y eso, sin que lo supieran, acababa de encender una batalla que apenas comenzaba. El aire en el estacionamiento era fresco, pero lo que se sentía entre Rodrigo y Mariana era todo menos frío. Las luces del hotel iluminaban apenas sus rostros. El ruido de los autos entrando y saliendo parecía lejano, como si el mundo se hubiera reducido a ese pequeño espacio entre los dos. Rodrigo todavía tenía la mano cerca del rostro de Mariana, después de haber apartado ese mechón de cabello. No la había tocado así antes, no de esa forma tan directa. Mariana no se movió. Podía escuchar su propio corazón golpeando fuerte en el pecho. No sabía si era por la tensión del evento o por lo que estaba a punto de pasar. «Gracias por no dejar que te afectara lo que dijo Lucía», murmuró Rodrigo con voz baja pero firme. Mariana sostuvo su mirada. «Sí me afectó», respondió con honestidad, pero no iba a darle el gusto de demostrarlo. Rodrigo dio un paso más cerca. Ahora la distancia entre ellos era mínima. «No tienes que demostrarle nada a nadie», repitió, esta vez con más intensidad. Mariana tragó saliva. «No lo hago por ella», dijo. «Lo hago por mí». El silencio volvió, pero no era incómodo. Era un silencio cargado de algo que llevaba semanas creciendo sin que lo dijeran en voz alta. Rodrigo bajó la mirada un segundo, como si estuviera reuniendo valor. Cuando volvió a mirarla, sus ojos ya no tenían duda. «Desde que llegaste a la casa, todo cambió», dijo sin rodeos. «Mi papá cambió, la casa cambió, yo cambié». Mariana sintió que esas palabras la atravesaban. Nunca imaginó escuchar algo así de él. Intentó responder, pero Rodrigo continuó. «Pensé que podía vivir solo, que no necesitaba a nadie más que a mi padre. Me convencí de eso durante años. Pero cuando te vi hoy, cuando vi cómo enfrentaste todo, me di cuenta de que ya no quiero estar solo». Mariana respiraba despacio, tratando de procesar cada frase. Sabía que ese momento iba a llegar en algún punto, pero no esperaba que fuera tan directo, tan claro. «Rodrigo, yo soy tu empleada», dijo ella con suavidad, aunque la palabra sonó más lejana de lo que realmente sentía. Él negó con la cabeza. «Eres mucho más que eso». Por primera vez, Rodrigo no parecía el empresario seguro de siempre. Había vulnerabilidad en su voz. «No quiero cometer un error. No quiero que esto sea un impulso por la emoción del momento. Pero tampoco quiero seguir fingiendo que no siento nada». Mariana bajó la mirada un segundo, intentando ordenar lo que pasaba dentro de ella. Desde hacía días sentía esa conexión. Las conversaciones en la cocina, las miradas en la terraza, la forma en que él la observaba cuando hablaba con don Ernesto. No era imaginación. «Yo también he sentido algo», admitió al fin, levantando la vista. «Pero tengo miedo». Rodrigo frunció ligeramente el ceño. «¿Miedo de qué?». Mariana fue sincera. «De que esto complique todo. De que tu papá piense que estoy aquí por otra razón. De que la gente crea lo que Lucía insinuó». Rodrigo dio un paso más y, con cuidado, tomó sus manos. «No me importa lo que piense la gente», dijo con firmeza. «Y mi papá,
Él confía en ti más de lo que crees. El contacto de sus manos hizo que todo lo demás desapareciera. Mariana sintió el calor de su piel, la seguridad de su agarre. Rodrigo la miraba como si estuviera tomando una decisión importante. No quiero que esto sea algo escondido, añadió. Si vamos a dar un paso, que sea claro. Mariana lo observó en silencio. No veía duda en su rostro. No veía juego ni impulso vacío. Veía honestidad. El ruido de un auto arrancando cerca los hizo volver un segundo a la realidad. Rodrigo soltó una de sus manos, pero no se alejó. Mariana notó cómo su respiración se mezclaba con la de él. No tienes que responder ahora, dijo Rodrigo más suave. Solo quería que lo supieras. Mariana negó con la cabeza lentamente. No necesito tiempo para saber lo que siento. Esa frase quedó flotando entre los dos. Rodrigo la miró, como buscando confirmación. Mariana no apartó la vista. Fue él quien se inclinó primero, despacio, dando espacio para que ella se echara atrás si quería. Pero Mariana no se movió. Al contrario, cerró los ojos un instante justo antes de que sus labios se encontraran. El beso no fue brusco ni apresurado. Fue lento, contenido al inicio, como si ambos estuvieran probando algo que habían esperado demasiado tiempo. Rodrigo sostuvo su rostro con una mano. Mariana apoyó una mano en su pecho, sintiendo el latido acelerado. No fue un beso largo, pero sí profundo. Cuando se separaron, ninguno habló de inmediato. Se miraron como si estuvieran descubriendo una versión nueva del otro. Rodrigo apoyó su frente contra la de ella, respirando despacio. Esto no es un error, dijo con seguridad. Mariana sonrió apenas. No se siente como uno. Desde la ventana del hotel, una figura observaba en la distancia. Lucía había salido unos minutos después y alcanzó a ver el momento exacto del beso. Se quedó inmóvil, con los brazos cruzados. La expresión en su rostro ya no era solo molestia, era determinación. En el estacionamiento, Rodrigo y Mariana no sabían que alguien los había visto. Solo sabían que acababan de cruzar una línea que ya no tenía regreso. Rodrigo abrió la puerta del auto para ella, pero antes de que entrara, la tomó de la mano otra vez. «Quiero hacer esto bien», dijo, sin secretos, sin juegos. Mariana asintió. «Entonces tendremos que hablar con tu papá en algún momento». Rodrigo sonrió levemente. «Primero quiero disfrutar que esto es real». Durante el camino de regreso a casa, el ambiente dentro del auto era distinto al de antes. No había tensión incómoda. Había una calma nueva, acompañada de sonrisas que aparecían sin que pudieran evitarlas. Cuando llegaron a la casa, la luz del pasillo seguía encendida. Don Ernesto no dormía profundamente desde hacía años. Rodrigo ayudó a Mariana a bajar del auto, y por un momento volvieron a mirarse, conscientes de que ahora compartían algo que no existía unas horas antes. Al entrar, todo estaba en silencio. Subieron las escaleras despacio. Antes de separarse, frente a la puerta de la habitación de invitados, Rodrigo volvió a acercarse. No dijo nada. Solo la besó otra vez, esta vez con menos duda y más certeza. En el otro extremo del pasillo, la puerta de la habitación de don Ernesto estaba entreabierta. Una sombra se movió apenas detrás de ella. No era claro si había visto algo o solo escuchado pasos. Rodrigo regresó a su habitación con una sensación que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Ilusión. Y también el presentimiento de que lo que acababa de comenzar no sería sencillo. En su casa, Lucía sostenía su teléfono con fuerza. Tenía pruebas. Tenía una imagen clara en la mente. Y tenía una idea empezando a formarse. La historia había cambiado esa noche. Y ya no había vuelta atrás. El lunes después del beso amaneció con una sensación distinta en la casa. No era algo que se pudiera ver, pero sí se sentía. Rodrigo bajó más temprano de lo normal, con una energía que no tenía desde hacía años. Mariana llegó puntual, como siempre, pero cuando sus miradas se cruzaron en la entrada, hubo una sonrisa discreta que no necesitó explicación. Don Ernesto ya estaba despierto. Mariana entró a su habitación con la misma actitud profesional de siempre. No hubo cambios en su forma de trabajar. Eso era importante para ella. No quería que nada pareciera diferente frente a él. Pero don Ernesto era observador. Notó algo en el ambiente. No dijo nada. Solo miró a Mariana unos segundos más de lo habitual. Rodrigo pasó por la puerta antes de irse a la oficina. Intercambió un buenos días con su padre y otro con Mariana. Fue breve, pero había algo en el tono que no pasó desapercibido. Don Ernesto frunció ligeramente el ceño, como si estuviera armando piezas en su cabeza. Mientras tanto, en otro lugar de la ciudad, Lucía estaba sentada frente a su computadora. No había dormido bien. La imagen del beso en el estacionamiento se repetía en su mente una y otra vez.
No era solo que Rodrigo estuviera con otra mujer, era que esa mujer fuera Mariana, la cuidadora. Para Lucía, eso era inaceptable. Empezó a buscar más información. No era difícil cuando se sabía dónde mirar. Redes sociales antiguas, registros laborales, contactos en común. Encontró que Mariana había trabajado años atrás en la casa de un empresario llamado Esteban Rivas. Ese nombre le llamó la atención. Esteban era competencia directa de Rodrigo en algunos proyectos. Lucía sonrió apenas. No necesitaba más, o al menos eso creyó. Ese mismo día por la tarde, Rodrigo recibió una llamada inesperada de uno de sus socios. Le comentó, en tono informal, que había escuchado rumores, que alguien decía que estaba involucrado sentimentalmente con una empleada de su casa. Rodrigo sintió un golpe seco en el estómago. Preguntó quién estaba difundiendo eso, pero el socio no dio nombres. Solo dijo que en ese círculo todo se sabía rápido. Rodrigo colgó con el rostro serio. No le importaba tanto lo que dijeran de él. Lo que le molestaba era que involucraran a Mariana. Decidió salir antes de la oficina y regresar a casa. Cuando llegó, encontró a Mariana en la terraza con don Ernesto. Estaban revisando unas macetas nuevas que habían traído. Don Ernesto parecía concentrado en explicar cómo colocarlas para que recibieran mejor luz. Rodrigo los observó unos segundos antes de acercarse. Mariana notó su expresión. ¿Todo bien?, preguntó con naturalidad. Rodrigo dudó un segundo, pero decidió no hablar frente a su padre. Después, dijo. Más tarde, cuando don Ernesto se quedó dormido, Rodrigo llamó a Mariana al estudio. Cerró la puerta con cuidado. Ella lo miró, preocupada. «Están hablando», dijo él sin rodeos. «Rumores. Sobre nosotros». Mariana mantuvo la calma. Era algo que había previsto. «¿Quién?», preguntó. Rodrigo negó con la cabeza. «No sé exactamente, pero no es casualidad. Ambos pensaron en la misma persona sin decir su nombre. Lucía, no me importa lo que digan de mí», continuó Rodrigo, «pero no voy a permitir que manchen tu nombre». Mariana lo miró fijo. «Rodrigo, esto iba a pasar tarde o temprano. No podemos controlar lo que otros inventen». Rodrigo se acercó un poco más. «Hay algo más». Hizo una pausa breve. «Me dijeron que alguien mencionó que trabajaste para Esteban Rivas». Mariana se quedó quieta un segundo. «Sí, trabajé en su casa hace años», respondió sin titubear. Rodrigo la observó con atención. «¿Por qué nunca lo mencionaste?». La pregunta no llevaba acusación directa, pero sí duda. Mariana lo notó. «Porque no lo consideré importante», respondió. «Fue un trabajo más». Rodrigo pasó la mano por su rostro, pensativo. Él es competencia directa en algunos proyectos grandes. Si alguien quiere hacer ver esto como algo planeado... Mariana dio un paso atrás, dolida por la insinuación que flotaba en el aire. «¿Crees que estoy aquí por eso?», preguntó con voz firme, pero herida. Rodrigo reaccionó de inmediato. «No, no es eso. Solo estoy tratando de entender de dónde viene todo esto». Mariana sostuvo su mirada. «Dejé ese trabajo porque no me sentía cómoda ahí. No fue por dinero ni por estrategia. Fue por dignidad». El silencio se hizo pesado. Rodrigo notó la firmeza en sus palabras. No parecía alguien que ocultara algo. Aún así, la duda sembrada por el rumor empezaba a incomodarlo. Mientras tanto, Lucía se reunía con una antigua conocida que trabajaba en el mismo círculo empresarial. Comentaba, con tono casual, que era curioso que la nueva pareja de Rodrigo tuviera pasado con un rival. No afirmaba nada directo. Solo dejaba caer la información, como quien comparte un dato interesante. En la casa, la tensión era sutil pero real. Don Ernesto notaba que Rodrigo estaba más callado. Durante la cena, preguntó si algo pasaba. Rodrigo respondió que solo era trabajo. Mariana se mantuvo profesional, pero el ambiente ya no era tan ligero como días antes. Esa noche, cuando Mariana se preparaba para irse, Rodrigo la acompañó a la puerta. «Lo siento si soné desconfiado», dijo con sinceridad. Ella lo miró. «No me molesta que preguntes, me molesta que dudes». Rodrigo bajó la mirada un segundo. «No quiero perder esto por algo que otros inventen». Mariana respiró hondo. «Entonces confía en mí. No hubo beso esa noche. No por falta de sentimiento, sino porque ambos necesitaban espacio para ordenar lo que estaba pasando». Desde su casa, Lucía revisaba su teléfono. Había logrado que el rumor comenzara a circular. No necesitaba pruebas sólidas, solo sembrar la duda correcta. La semilla ya estaba plantada. Y aunque Rodrigo intentaba convencerse de que confiaba en Mariana, la idea de que hubiera trabajado con un rival empezaba a dar vueltas en su cabeza, lenta, constante, peligrosa. Los días después de esa conversación en el estudio no fueron iguales.
No hubo gritos ni discusiones abiertas, pero sí una distancia que antes no estaba. Rodrigo intentaba comportarse normal, pero había momentos en que se quedaba callado, pensativo, como si estuviera armando un rompecabezas en su cabeza. Mariana lo notaba, y eso dolía más que cualquier acusación directa. El rumor seguía creciendo en el círculo empresarial. No era algo que se publicara en ningún lado, pero en reuniones privadas y llamadas discretas, el comentario se repetía, que si la nueva pareja de Rodrigo había trabajado para Esteban Rivas, que si era demasiada coincidencia, que si había algo detrás. Una tarde, Rodrigo recibió una invitación inesperada para tomar café con el propio Esteban Rivas. No era común que se vieran fuera de negociaciones formales. La invitación tenía un tono neutral, pero Rodrigo sabía que nada era casual. Aceptó. El encuentro fue en un restaurante elegante, discreto. Esteban lo recibió con una sonrisa medida. Hablaron primero de proyectos, de contratos, de números. Luego, como quien cambia de tema sin importancia, Esteban soltó la frase: «Me enteré de que Mariana Torres trabaja ahora en tu casa». Rodrigo sintió el peso de las palabras. Mantuvo el rostro serio. «Sí, trabaja conmigo». Esteban tomó un sorbo de café antes de continuar. Fue buena empleada, muy eficiente, aunque no se quedó mucho tiempo. Rodrigo lo miró fijo. «¿Por qué se fue?» Esteban se encogió de hombros. «Decisiones personales, supongo. No pregunté demasiado. Solo me pareció curioso verla ahora tan cerca de ti». La forma en que dijo curioso no fue inocente. Rodrigo salió de esa reunión con más preguntas que respuestas. Esa noche, al regresar a casa, encontró a Mariana en la cocina preparando una infusión para don Ernesto. Ella levantó la mirada al verlo entrar. Notó de inmediato que algo no estaba bien. «Fui a ver a Esteban Rivas», dijo Rodrigo sin rodeos. Mariana se quedó inmóvil por un segundo. «¿Y? Él sabía que trabajaste en su casa». Mariana apoyó la taza sobre la mesa con cuidado. «Claro que lo sabe. Yo trabajé ahí». Rodrigo la observó. «¿Por qué te fuiste realmente?» La pregunta ya no era casual. Tenía peso. Mariana sintió el golpe. «Ya te lo dije. No me sentía cómoda». Rodrigo dio un paso más cerca. «Necesito más que eso». Mariana cruzó los brazos, no en defensa, sino intentando mantenerse firme. Su esposa casi nunca estaba en casa. Él sí. Y empezó a hacer comentarios que no eran apropiados. Intenté ignorarlos, pero un día cruzó un límite. Rodrigo frunció el ceño. «¿Qué tipo de límite?» Mariana lo miró directo a los ojos. «Intentó tocarme. No fue un accidente. No fue una confusión». El silencio cayó pesado entre los dos. Rodrigo sintió una mezcla de rabia y culpa. Rabia hacia Esteban. Culpa por haber dudado. «¿Por qué no lo denunciaste?», preguntó. Mariana soltó una risa breve, amarga. ¿Y qué iba a decir? ¿Que el empresario respetable hizo un comentario indebido a su empleada? «¿Sabes cómo funciona eso?». Rodrigo no respondió. Sabía que tenía razón. Entonces Mariana dio un paso al frente. «Ahora dime algo tú. ¿De verdad pensaste que yo podría estar aquí por interés?». Rodrigo no pudo sostenerle la mirada de inmediato. «No lo pensé así, pero cuando todos empiezan a decir lo mismo…». Mariana lo interrumpió. «¿Y qué importa lo que digan? ¿No has visto cómo he cuidado a tu padre? ¿Cómo he estado aquí incluso cuando nadie más quería estar?». La voz de Mariana no era agresiva, pero sí firme. Era el dolor de alguien que se siente cuestionada injustamente. En el pasillo, sin que ellos lo notaran, don Ernesto estaba sentado en su silla, escuchando parte de la conversación. No podía oír cada palabra, pero entendía el tono. Rodrigo respiró hondo. «No quiero que esto se convierta en algo que nos rompa». Mariana negó lentamente. «No lo está rompiendo el rumor, lo está rompiendo la duda». Esa frase quedó suspendida entre los dos. En ese momento, la voz de don Ernesto interrumpió desde el pasillo. «¿Van a seguir discutiendo o van a hablar como adultos?». Ambos giraron sorprendidos. Don Ernesto avanzó despacio con apoyo de la pared. Mariana fue la primera en acercarse. «Señor Ernesto, debería estar descansando». Él la miró con expresión seria pero no dura. «Estoy descansando demasiado desde hace años». Luego miró a Rodrigo. «¿Qué es lo que te preocupa realmente?». Rodrigo dudó. No quería involucrarlo, pero ya era tarde. Don Ernesto respiró con esfuerzo antes de hablar. «He visto cómo ella me trata. No como un estorbo, no como una carga. Eso no se finge tanto tiempo». Rodrigo guardó silencio. «Si tienes dudas, acláralas, pero no la juzgues por lo que otros dicen», añadió el señor. Mariana sintió un nudo en la garganta. No esperaba que él interviniera así. Rodrigo miró a su padre, luego a Mariana. La tensión era visible. Esa noche no hubo abrazos ni palabras dulces.
Cada uno se fue a su espacio con pensamientos pesados. Rodrigo se quedó despierto hasta tarde, recordando cada momento con Mariana desde que llegó, la sonrisa de su padre en el jardín, la forma en que enfrentó a Lucía, el beso en el estacionamiento. En su habitación, Mariana se sentó en la cama con la mirada fija en la pared. No lloró. No era de las que lloraban fácil, pero la herida estaba ahí, no por el rumor, sino por la duda que vio en los ojos de Rodrigo. Y en otra parte de la ciudad, Lucía revisaba su teléfono con satisfacción contenida. Sabía que no necesitaba destruir todo de golpe, solo hacer que la confianza se debilitara. La duda ya estaba instalada, y cuando la confianza se agrieta, incluso el amor más fuerte empieza a tambalearse. La mañana después de esa discusión fue incómoda. No hubo gritos ni escenas dramáticas, pero el ambiente estaba pesado, como cuando sabes que algo quedó pendiente. Mariana llegó puntual, como siempre. Saludó a la señora Lupita, subió las escaleras y entró a la habitación de don Ernesto, con la misma profesionalidad de cada día, pero por dentro estaba cansada, no físicamente, emocionalmente. Don Ernesto la observó desde la cama, mientras ella abría las cortinas. No dijo nada al principio. Mariana notó su mirada, pero siguió con su rutina. Le acercó el agua, preparó las medicinas, acomodó la almohada. ¿Dormiste bien?, preguntó él de pronto. Mariana se sorprendió. No era una pregunta habitual. Sí, señor Ernesto, respondió con una sonrisa leve. Él la siguió mirando unos segundos más. No me mientas. Mariana bajó la mirada un instante, pero luego volvió a sostenerle los ojos. No fue la mejor noche. Don Ernesto asintió lentamente. Escuché parte de lo que hablaron ayer. Mariana se quedó quieta. No sabía si sentirse avergonzada o aliviada. No quería que usted se preocupara, dijo. El señor hizo un gesto con la mano. Ya tengo suficientes preocupaciones como para ignorar lo que pasa en mi propia casa. Mientras tanto, Rodrigo bajaba las escaleras con el rostro serio. Había pasado la noche pensando. Cada recuerdo con Mariana chocaba con la duda que se había instalado en su mente. No quería desconfiar, pero el ruido externo lo estaba afectando más de lo que quería admitir. Cuando llegó al comedor, la señora Lupita le informó que su padre ya estaba despierto. Rodrigo subió con paso decidido. Al entrar a la habitación, encontró a Mariana ayudando a don Ernesto a ponerse de pie. La escena era la de siempre, pero el silencio entre ellos era evidente. Rodrigo saludó con un buenos días corto. Mariana respondió igual. Don Ernesto observó la tensión sin intervenir de inmediato. Rodrigo esperó a que Mariana saliera unos minutos para buscar algo a la cocina. En cuanto la puerta se cerró, don Ernesto habló. ¿Desde cuándo te importa tanto lo que diga la gente? Rodrigo frunció el ceño. No se trata de eso. ¿Entonces de qué se trata?, insistió el señor. Rodrigo dudó antes de responder. De proteger lo que he construido. Don Ernesto soltó una pequeña risa seca. Lo que has construido no se va a caer porque te enamores de alguien que no pertenece a tu círculo. La palabra enamores hizo que Rodrigo se quedara en silencio. ¿Eso es lo que crees?, preguntó al fin. Don Ernesto lo miró directo. No soy tonto, Rodrigo. Veo cómo la miras. Veo cómo cambias cuando ella está cerca. Rodrigo bajó la mirada por un segundo. Si tienes miedo, dilo, continuó el señor. Pero no la culpes a ella por tus miedos. En ese momento, Mariana regresó con una taza de té. Notó que la conversación había sido seria, pero no preguntó nada. Se acercó para ayudar a don Ernesto a sentarse en la silla junto a la ventana. Rodrigo se quedó de pie, observando la escena, la forma en que Mariana colocaba la manta sobre las piernas de su padre, la paciencia con la que esperaba a que él acomodara las manos. No había cálculo en sus movimientos, solo cuidado. Cuando terminaron, Mariana dijo que iría a revisar unas cosas al jardín. Don Ernesto asintió. Rodrigo la siguió con la mirada mientras salía. En cuanto estuvieron solos otra vez, don Ernesto habló con voz más firme. Te voy a decir algo que no te va a gustar. Rodrigo lo miró con atención. He cometido errores en mi vida. He confiado en personas que no debía, y he desconfiado de quienes sí lo merecían. Y casi siempre me he equivocado cuando dejé que el orgullo decidiera por mí. Rodrigo guardó silencio. Mariana no tiene la mirada de alguien que quiere aprovecharse. Tiene la mirada de alguien que ha pasado cosas difíciles y aún así sigue de pie. Rodrigo respiró hondo. La duda seguía ahí, pero empezaba a mezclarse con culpa. ¿Y si me estoy equivocando?, preguntó en voz baja. Entonces corrige. Pero no la castigues por algo que no ha hecho.
Esa frase quedó flotando en el aire. Más tarde, en el jardín, Mariana estaba revisando las plantas cuando escuchó pasos detrás de ella. Era don Ernesto, apoyado en su bastón, avanzando despacio. «Señor Ernesto, no debería estar caminando solo», dijo ella acercándose rápido para sostenerlo. Él aceptó el apoyo sin protestar. «A veces uno necesita caminar aunque duela», respondió. Se sentaron en la banca de siempre. El sol estaba suave esa mañana. «Quiero que me digas algo con honestidad», dijo el señor de pronto. Mariana lo miró, sorprendida. «¿Estás aquí solo por trabajo?». La pregunta fue directa, pero no acusadora. Mariana sostuvo su mirada. «Al principio sí. Necesitaba el empleo. Pero ahora estoy aquí porque quiero estar». Don Ernesto asintió despacio. Eso quería escuchar. Mariana frunció ligeramente el ceño. «¿Escuchar qué?». «Que no te estás quedando por lástima ni por obligación». Mariana negó con suavidad. «No me quedo por lástima». Don Ernesto miró hacia la casa unos segundos antes de continuar. «Mi hijo ha vivido muchos años pensando que el amor es una distracción, que cuidar a alguien significa renunciar a todo lo demás. No quiero que siga pensando así». Mariana sintió un nudo en el pecho. «Yo tampoco quiero que renuncie a nada por mí». En ese momento, Rodrigo apareció en la puerta que daba al jardín. Observó la escena sin acercarse de inmediato. Vio a su padre hablando con Mariana, con una expresión que no era de molestia ni de dureza. Era casi de complicidad. Algo dentro de él empezó a acomodarse. Don Ernesto notó la presencia de su hijo y levantó la voz un poco. «Rodrigo, ven acá». Rodrigo bajó los escalones y se acercó a la banca. «Tu problema no es Mariana», dijo el señor sin rodeos. «Tu problema es que no sabes cómo tener a alguien en tu vida sin sentir que estás fallando en otra cosa». Rodrigo se quedó callado. «La vida no es elegir entre cuidar y amar», continuó don Ernesto. «Es aprender a hacer ambas cosas». El viento movió ligeramente las hojas de los árboles. Mariana miraba a Rodrigo en silencio. No había reproche en su rostro. Solo esperaba. Rodrigo sostuvo la mirada de su padre, luego la de Mariana. La duda no había desaparecido del todo, pero ya no tenía el mismo peso. Ahora estaba mezclada con algo más fuerte. El miedo de perder lo que apenas empezaba a construir. La tensión de los últimos días parecía empezar a acomodarse, pero la calma no duró mucho. Esa mañana todo comenzó normal. Mariana llegó temprano, como siempre. Don Ernesto había amanecido un poco más cansado de lo habitual, pero no era algo que no hubiera pasado antes. Se quejó de un leve dolor en el pecho. Nada fuerte, según él. Mariana lo anotó en su libreta mental. No ignoraba ningún detalle. Rodrigo había salido a la oficina después de pasar unos minutos en el jardín con ellos. La conversación del día anterior todavía rondaba en su cabeza. No había resuelto todo, pero sí había tomado una decisión interna. Iba a confiar. Iba a dejar de escuchar rumores. Sin embargo, no imaginaba que ese mismo día todo se pondría a prueba de otra forma. Alrededor del mediodía, mientras Mariana ayudaba a don Ernesto a caminar unos pasos dentro de la habitación, él se detuvo de golpe. Su respiración cambió. Ya no era el ritmo lento de siempre. Era irregular, más corto, como si el aire no alcanzara. «¿Señor Ernesto?», preguntó Mariana de inmediato, sosteniéndolo con firmeza. Don Ernesto intentó responder, pero solo salió un sonido ahogado. Llevó la mano al pecho, y su cuerpo perdió estabilidad. Mariana reaccionó en segundos. Lo sostuvo como pudo, y lo ayudó a sentarse en la silla más cercana. Su mente estaba clara. No entró en pánico. Revisó su pulso. Era débil y acelerado. «Respire conmigo», le dijo con voz firme, mirándolo directo a los ojos. Don Ernesto intentó seguir el ritmo, pero el aire parecía no entrar suficiente. Mariana tomó el teléfono y marcó emergencias sin dejar de observarlo. Explicó la situación con rapidez y precisión. Dio la dirección completa, los síntomas, la edad. Mientras hablaba, don Ernesto comenzó a perder fuerza. Su cabeza cayó ligeramente hacia un lado. Mariana dejó el teléfono en altavoz y lo sostuvo con ambas manos. «No se me vaya, señor Ernesto. Manténgase conmigo». En ese momento llamó a Rodrigo. Él contestó casi de inmediato. «Rodrigo, su papá está mal. La ambulancia ya viene. Su respiración es irregular». Del otro lado hubo silencio un segundo que se sintió eterno. «Voy para allá», respondió Rodrigo, y colgó. En la habitación, Mariana colocó a don Ernesto en una posición más cómoda, asegurándose de que las vías respiratorias estuvieran despejadas. Le hablaba constante, manteniéndolo consciente. «Escúcheme. Respire despacio.
Aquí estoy. Los minutos parecían horas. Finalmente se escuchó la sirena acercándose. Los paramédicos entraron rápido, evaluaron la situación y comenzaron a trabajar. Mariana dio todos los datos médicos que conocía, los medicamentos, antecedentes, todo sin titubear. Rodrigo llegó justo cuando bajaban la camilla por las escaleras. Su rostro estaba pálido. Se acercó a su padre, intentando hablarle, pero los paramédicos ya lo llevaban hacia la ambulancia. Rodrigo subió junto a ellos. Mariana dudó un segundo, pero uno de los paramédicos le indicó que podía acompañarlos. Ella no lo pensó más, y subió también. Dentro de la ambulancia, el espacio era reducido y el sonido de los aparatos marcaba cada segundo con tensión. Rodrigo miraba a su padre con angustia. Nunca lo había visto tan frágil. Mariana permanecía firme, observando cada movimiento médico, lista para ayudar si era necesario. Llegaron al hospital en pocos minutos. Todo fue rápido. Puertas que se abren, voces que dan instrucciones, luces blancas que parecen más intensas en momentos así. Separaron a Rodrigo y Mariana, mientras llevaban a don Ernesto a urgencias. Rodrigo se quedó de pie en el pasillo, sin saber qué hacer con las manos. Mariana se acercó despacio. «Está en buenas manos», dijo con voz tranquila. Rodrigo la miró. Por un instante, todo lo demás desapareció. Los rumores, las dudas, las conversaciones pendientes. Solo quedaba el miedo de perder a su padre. «Si tú no hubieras estado», comenzó a decir, pero no terminó la frase. Mariana negó suavemente. «Hice lo que tenía que hacer». Pasó una hora, luego otra. Cada vez que una puerta se abría, Rodrigo se tensaba. Mariana permanecía a su lado, sin invadir, pero sin alejarse. Finalmente, el médico salió. Explicó que había sido una recaída fuerte relacionada con su enfermedad pulmonar. El estrés y el esfuerzo físico pudieron influir, pero habían logrado estabilizarlo. Tendría que quedarse en observación. Rodrigo soltó el aire que llevaba retenido. Cerró los ojos un momento. «¿Podemos verlo?», preguntó. El médico asintió. Entraron a la habitación donde don Ernesto estaba conectado a varios aparatos, pero consciente. Se veía cansado, pero estable. Rodrigo se acercó primero. «Papá, estoy aquí». Don Ernesto giró apenas la cabeza. Luego su mirada se movió hacia Mariana. Con esfuerzo, levantó una mano. Mariana se acercó y tomó su mano con cuidado. «Lo hizo bien», murmuró él con voz débil. Rodrigo escuchó esas palabras y sintió algo profundo moverse dentro de él. Cuando salieron de la habitación, Rodrigo se detuvo en el pasillo. Miró a Mariana de una forma distinta. Ya no había sombra de duda. «Me salvaste a mi papá», dijo sin rodeos. Mariana negó con suavidad. Reaccioné rápido. «¿Eso es todo?» «No», respondió Rodrigo con firmeza. «No es solo eso. Es que estabas ahí. No dudaste. No te paralizaste». Mariana lo miró a los ojos. «Nunca dudaría cuando se trata de alguien que quiero». La frase salió natural, sin cálculo. Rodrigo dio un paso adelante y la abrazó. No fue un gesto contenido. Fue fuerte, sincero, lleno de gratitud y emoción acumulada. En ese abrazo, algo terminó de romperse dentro de él. No era la relación. Era la última barrera de desconfianza. En otra parte de la ciudad, Lucía recibió un mensaje de una conocida. Se enteró de la hospitalización. Por un momento pensó en llamar. Luego decidió no hacerlo. No era el momento adecuado para aparecer. En el hospital, Rodrigo permaneció junto a Mariana hasta entrada la noche. No hablaban mucho. No hacía falta. La tensión del día había cambiado algo profundo. La vida les acababa de recordar lo frágil que era todo, y también quién estaba realmente cuando las cosas se complicaban. La noche en el hospital fue larga. Rodrigo no quiso irse. Se quedó sentado en una silla junto a la cama de don Ernesto, observando cada movimiento, cada sonido de las máquinas. Mariana permaneció ahí también, aunque varias veces le dijeron que podía retirarse. No lo hizo. No se sentía correcto dejarlo en ese momento. Don Ernesto dormía por lapsos cortos. A veces abría los ojos y buscaba con la mirada. Cuando veía a Rodrigo, parecía más tranquilo. Cuando veía a Mariana, asentía apenas, como reconociendo que todo estaba bajo control. Cerca de la medianoche, Rodrigo salió al pasillo para tomar aire. Sentía el peso del día encima. Mariana lo siguió unos minutos después. Se sentaron en unas sillas metálicas bajo la luz blanca del hospital. «Gracias por quedarte», dijo Rodrigo sin mirarla al principio. Mariana apoyó las manos sobre sus rodillas. «No iba a irme». Rodrigo giró la cabeza y la observó en silencio. Había algo que necesitaba decir desde la conversación pendiente del otro día. Y ahora, después de lo que había pasado, ya no quería guardarlo. «Fui un idiota»,
comenzó. Mariana lo miró con calma, esperando que continuara. Dudé de ti cuando más debía confiar. Dejé que los rumores entraran en mi cabeza. Y hoy, si no hubieras estado ahí... Su voz se quebró ligeramente. No era común verlo así. Mariana respiró hondo. No quiero que estés conmigo por agradecimiento, dijo con honestidad. No quiero que esto cambie solo porque pasó algo grave. Rodrigo negó con firmeza. No cambió hoy. Ya estaba cambiando. Pero hoy entendí algo. Se inclinó un poco hacia ella. Entendí que el miedo me estaba haciendo repetir lo mismo de siempre. Alejar a alguien antes de que pueda lastimarme. Cuestionar antes de confiar. Mariana bajó la mirada un segundo. Yo también tengo miedo, admitió. Rodrigo frunció ligeramente el ceño. ¿De qué? De perder lo que apenas estamos construyendo por cosas que no son reales. De que un día vuelvas a escuchar algo y vuelva la duda. Rodrigo negó despacio. No va a volver. Hubo un silencio breve. Luego Mariana decidió decir lo que había guardado por años. Hay algo más que nunca te conté sobre mi pasado, dijo con voz tranquila pero firme. Rodrigo la miró atento. No solo trabajé con Esteban Rivas. Cuando dejé ese empleo, mi mamá ya estaba enferma, muy enferma. Rodrigo guardó silencio, escuchando cada palabra. Ella necesitaba un tratamiento caro. Yo no tenía dinero suficiente. Busqué trabajo donde fuera. Cuidé niños, adultos mayores. Trabajé doble turno, lo que fuera necesario. Su voz no temblaba, pero sus ojos brillaban con recuerdos difíciles. Cuando trabajé en la casa de Esteban, aguanté más de lo que debía porque necesitaba el dinero, pero cuando intentó tocarme, supe que no podía seguir ahí. Renuncié sin tener otro empleo asegurado. Rodrigo sintió un nudo en el pecho. La deuda que tengo no es por capricho, continuó Mariana. Es por el tratamiento de mi mamá. No logré salvarla, pero hice todo lo que estuvo en mis manos. El silencio entre los dos se volvió más profundo. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó Rodrigo en voz baja. Porque no quería que pensaras que estaba buscando compasión, ni ayuda económica. Yo puedo hacerme cargo de mis cosas. Rodrigo la miró como si estuviera viendo una parte de ella que no conocía. Yo nunca pensé eso, dijo, pero sabía que no era del todo cierto. En algún momento la duda había existido. Mariana sostuvo su mirada. Cuando dudaste, sentí que todo lo que había hecho aquí no era suficiente. Rodrigo bajó la cabeza un segundo. Luego volvió a mirarla. Perdóname, no fue una palabra ligera. Fue clara, directa. Mariana lo observó unos segundos largos. No respondió de inmediato. Luego asintió. Pero necesito que entiendas algo, añadió ella. Yo no me quedo aquí por dinero. No me quedo por conveniencia. Me quedo porque quiero estar. Porque tu papá me importa. Porque tú me importas. Rodrigo sintió que esas palabras terminaban de acomodar todo dentro de él. Se inclinó hacia ella y tomó sus manos con firmeza. No quiero volver a dudar. No quiero que nada externo tenga más peso que lo que veo con mis propios ojos. Mariana apretó ligeramente sus manos. Entonces confía en eso. En ese momento, el médico salió de la habitación y les informó que don Ernesto estaba estable y que probablemente al día siguiente podrían trasladarlo a una habitación regular. Rodrigo soltó un suspiro largo. Más tarde, cuando regresaron junto a la cama, don Ernesto estaba despierto. Los miró a los dos, uno a cada lado. «Ya hicieron las paces», dijo con voz débil pero clara. Rodrigo sonrió apenas. «Sí, papá». Don Ernesto miró a Mariana. «No dejes que este terco arruine algo bueno por orgullo». Mariana sonrió por primera vez en todo el día. «No lo dejaré», respondió. Don Ernesto cerró los ojos. «Tranquilo». Esa noche, cuando Mariana finalmente decidió irse a descansar unas horas, Rodrigo la acompañó hasta la salida del hospital. La ciudad estaba silenciosa. Rodrigo se detuvo antes de que ella subiera al taxi. «Gracias por contármelo de tu mamá», dijo. Mariana asintió. No fue fácil. Rodrigo la miró con determinación. «No tienes que cargar sola con nada más». Ella lo observó con una mezcla de firmeza y ternura. «No quiero que me rescates, solo quiero que camines conmigo». Rodrigo sonrió levemente. «Entonces caminemos juntos». Esta vez, el beso que compartieron fue diferente al primero. No fue impulsivo ni lleno de adrenalina. Fue tranquilo, seguro, como una decisión consciente. Y por primera vez desde que todo empezó, no había sombra de duda entre ellos. Don Ernesto regresó a casa 4 días después. El médico fue claro. Necesitaba más cuidados, menos esfuerzo y nada de sobresaltos. Rodrigo organizó todo para que estuviera cómodo. Mandó instalar equipo adicional, ajustó horarios en la empresa y dejó claro que su prioridad era su padre. Pero algo más había cambiado en la casa.
Ya no era solo Mariana la cuidadora y Rodrigo el hijo responsable. Ahora eran una pareja que intentaba encontrar su lugar sin afectar el equilibrio que tanto les había costado construir. Los primeros días fueron tranquilos. Mariana estaba más atenta que nunca. Revisaba cada medicamento con cuidado, medía la presión, controlaba los tiempos de descanso. Don Ernesto, aunque débil, parecía más sereno. Observaba a los dos con una mezcla de satisfacción y vigilancia silenciosa. Una tarde, mientras Mariana acomodaba unas mantas en la sala, Rodrigo se acercó con una expresión diferente. No era tensión ni preocupación, era decisión. ¿Podemos hablar un momento?, preguntó. Mariana asintió y lo siguió hasta el estudio. Cerraron la puerta. Rodrigo no caminaba nervioso como otras veces. Esta vez estaba firme. La miró directo. He pensado mucho estos días. Mariana sintió que el corazón le daba un pequeño salto. Sabía que esa frase podía cambiar muchas cosas. No quiero seguir viviendo con miedo a lo que pueda pasar, continuó él. No quiero que nuestra relación dependa de rumores, ni de lo que opine nadie. Mariana lo escuchaba en silencio. Quiero algo serio contigo. Ella sonrió apenas. Eso ya lo somos, ¿no? Rodrigo negó despacio. Quiero que seas mi esposa. El silencio fue inmediato. No fue una frase lanzada al aire. Fue directa, clara. Mariana parpadeó, sorprendida. No esperaba que llegara tan pronto. Rodrigo dio un paso más cerca. No es por lo que pasó en el hospital. No es por presión. Es porque cada día que pasa estoy más seguro de que quiero construir mi vida contigo. Mariana sintió que la emoción le subía al pecho, pero también apareció una sombra de prudencia. Rodrigo, llevamos poco tiempo. Él asintió. Lo sé, pero lo que siento no es impulsivo. Es algo que creció desde el primer día que vi a mi papá sonreír contigo. Mariana bajó la mirada un segundo, procesando todo. No necesito una boda grande, añadió él. No necesito nada ostentoso. Solo necesito saber que quieres estar conmigo de la misma forma en que yo quiero estar contigo. Mariana levantó la vista. Había brillo en sus ojos. Sí, respondió. No fue un grito ni una escena exagerada. Fue un sí firme, seguro. Rodrigo sonrió como no lo había hecho en años. La abrazó con fuerza, sin medir protocolo ni dudas. Esa misma noche hablaron con don Ernesto. Estaban los tres en la sala. Rodrigo tomó la palabra. Papá, queremos decirte algo. Don Ernesto levantó una ceja, curioso. Vamos a casarnos. El silencio duró apenas un segundo antes de que el señor mirara a Mariana. ¿Estás segura de lo que haces?, preguntó con tono serio pero no agresivo. Mariana sostuvo su mirada. Sí, señor Ernesto. El hombre asintió lentamente. Entonces no tengo nada que decir en contra. Rodrigo soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Pero la tranquilidad no iba a durar mucho. 2 días después, Rodrigo recibió una llamada de su abogado. Lucía había enviado información delicada a varios socios importantes. Información sobre Mariana. No eran pruebas reales de algo indebido. Eran datos manipulados. Fotografías antiguas donde aparecía Mariana saliendo de la casa de Esteban Rivas. Comentarios sacados de contexto. Frases insinuando que su cercanía con empresarios era parte de un patrón. Rodrigo apretó el teléfono con fuerza. Esa misma tarde, Lucía apareció frente a la casa sin avisar. Mariana estaba en el jardín con don Ernesto cuando la vio bajar del auto. Su presencia no fue sorpresa, fue confirmación. Rodrigo salió casi al mismo tiempo. Lucía caminó hacia ellos con paso decidido. Así que es verdad, dijo mirando el anillo sencillo que Rodrigo le había entregado a Mariana esa mañana. Sí, respondió Rodrigo sin rodeos. Lucía lo miró con una mezcla de molestia y algo más profundo. Antes de que cometas el error más grande de tu vida, deberías saber todo. Mariana permaneció firme. Lucía sacó unas copias de su bolso y las extendió frente a Rodrigo. ¿Sabías que trabajó para tu mayor competencia justo antes de llegar a tu casa? ¿Sabías que tenía deudas importantes? Rodrigo no tomó las hojas. Ya lo sé, respondió con calma. Lucía frunció el ceño. No esperaba esa respuesta. ¿Y aún así vas a casarte? Rodrigo dio un paso adelante. Lo que hizo antes de conocerme no es un crimen. Y lo que tú estás haciendo ahora sí es bajo. Lucía perdió la sonrisa. Estoy tratando de abrirte los ojos. No, respondió Rodrigo. Estás tratando de recuperar algo que ya no te pertenece. El silencio se hizo pesado. Mariana no dijo nada. No necesitaba hacerlo. Lucía miró a los tres. Don Ernesto observaba desde su silla con expresión firme. Esto no se queda así, dijo Lucía antes de dar media vuelta. Cuando su auto desapareció por la esquina, el aire pareció moverse otra vez. Rodrigo se giró hacia Mariana. No voy a permitir que te ensucie de esa forma.
Mariana lo miró con serenidad. No me ensucia lo que otros inventan. Don Ernesto habló desde su silla. El verdadero problema no es lo que ella diga, es hasta dónde esté dispuesta a llegar. Rodrigo sabía que su padre tenía razón. Lucía no era una persona que se retirara fácilmente, pero esta vez Rodrigo no estaba solo, y tampoco estaba dispuesto a retroceder. Después de la visita de Lucía, la casa volvió a quedar en silencio, pero no era un silencio tranquilo, era uno tenso, como si todos supieran que algo más estaba por venir. Rodrigo se quedó de pie en el jardín varios minutos, mirando el lugar por donde el auto de Lucía había desaparecido. Mariana estaba junto a don Ernesto, acomodándole la manta sobre las piernas, pero su mente también estaba alerta. Esa noche, Rodrigo recibió 3 llamadas de socios distintos. No eran acusaciones directas, pero sí preguntas incómodas. Que si era cierto que Mariana había trabajado para Esteban Rivas en circunstancias poco claras, que si era prudente mezclar lo personal con lo profesional, que si no temía un conflicto de intereses. Rodrigo respondió con firmeza, pero cada llamada confirmaba que Lucía no se había limitado a lanzar comentarios sueltos. Había enviado información directa, manipulada con intención. Al día siguiente, Rodrigo tomó una decisión. No iba a seguir reaccionando, iba a enfrentar la situación de frente. Primero habló con su abogado, luego pidió una reunión formal con varios socios clave. Quería cortar el rumor de raíz. Antes de salir hacia esa reunión, pasó por la habitación de don Ernesto. Su padre lo miró en silencio. ¿Vas a pelear o vas a aclarar?, preguntó el señor. Voy a aclarar, respondió Rodrigo. Don Ernesto asintió. Eso es más difícil. Rodrigo bajó las escaleras y encontró a Mariana en la cocina. Ella notó la determinación en su rostro. ¿Vas a hablar con ellos?, preguntó. Sí. Mariana respiró hondo. No quiero que esto afecte tu trabajo. Rodrigo se acercó y tomó sus manos. Lo que afectaría mi trabajo sería permitir que una mentira se convierta en verdad. La reunión fue directa. Rodrigo no rodeó el tema. Explicó que Mariana había trabajado en la casa de Esteban Rivas años atrás, como empleada doméstica y cuidadora, que renunció por razones personales, que no existía ningún vínculo profesional ni estrategia detrás de su relación actual. Uno de los socios más serios preguntó si podía garantizar que no había conflicto de información. Rodrigo respondió sin titubear. Lo garantizo. Y si alguien tiene pruebas reales de lo contrario, que las presente. No hubo pruebas, solo insinuaciones. Cuando salió de esa reunión, Rodrigo sabía que había frenado parte del daño, pero también sabía que la fuente seguía activa. Esa misma tarde decidió visitar a Esteban Rivas directamente. El encuentro no fue cordial. Rodrigo entró a su oficina sin rodeos. Necesito saber exactamente qué dijiste sobre Mariana, comenzó. Esteban levantó las manos con aparente calma. Nada que no fuera cierto. Trabajó en mi casa. Eso no es secreto. Rodrigo lo miró fijo. ¿Insinuaste algo más? Esteban sostuvo la mirada un segundo antes de responder. Solo dije que fue una empleada eficiente. Si alguien quiere interpretar otra cosa, no es mi responsabilidad. Rodrigo sabía que esa respuesta era una evasiva elegante. Si Lucía te buscó para alimentar esto, te advierto algo, dijo Rodrigo con voz firme. No voy a permitir que dañen su nombre. Esteban sonrió apenas. Entonces deberías hablar con tu expareja, no conmigo. Rodrigo salió de ahí con una certeza clara. Lucía estaba moviendo piezas. Esa noche, cuando regresó a casa, encontró a Mariana en la terraza. Estaba sola, mirando el jardín. Rodrigo se sentó a su lado. Hablé con todos, dijo. ¿Y? No hay nada sólido, solo ruido. Mariana asintió. Sabía que eso no significaba que todo hubiera terminado. Rodrigo la miró unos segundos antes de continuar. También fui a ver a Esteban. Mariana giró la cabeza de inmediato. ¿Para qué? Para confirmar que no había nada más detrás. Mariana bajó la mirada. No quiero que tengas que ir a defenderme a cada lugar. Rodrigo negó. No te estoy defendiendo como si fueras débil. Estoy defendiendo lo que es verdad. En ese momento, el teléfono de Rodrigo vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Lo abrió. Era una fotografía antigua. Mariana saliendo de la casa de Esteban. La imagen estaba acompañada de un texto simple. No todo es lo que parece. Rodrigo apretó el teléfono. Mariana vio el cambio en su expresión. ¿Es ella?, preguntó. Sí. Mariana respiró profundo. Va a seguir. Rodrigo la miró con firmeza. Entonces vamos a terminar esto. Al día siguiente, Rodrigo citó a Lucía en un restaurante público. No quería una conversación privada en su oficina ni en su casa. Lucía llegó elegante, segura, como si nada estuviera fuera de lugar. Rodrigo fue directo.
Deja de enviar mensajes. Deja de mover rumores. Lucía tomó un sorbo de agua antes de responder. Solo estoy mostrando hechos. No son hechos cuando están manipulados, respondió Rodrigo. Lucía inclinó la cabeza. ¿De verdad crees que esa mujer está contigo solo por amor? Rodrigo sostuvo su mirada. Sí. Lucía soltó una risa breve. Eres más ingenuo de lo que pensé. Rodrigo se inclinó ligeramente hacia adelante. Lo que sí sé es que tú estás actuando por orgullo. El rostro de Lucía cambió apenas. No puedes soportar que haya elegido a alguien que no eres tú. El silencio fue denso. Lucía dejó el vaso sobre la mesa con un sonido seco. Si te casas con ella, vas a arrepentirte. Rodrigo se levantó. Si sigues con esto, tomaré acciones legales. Lucía lo miró con desafío. Haz lo que quieras. Rodrigo salió sin mirar atrás. Cuando llegó a casa, encontró a Mariana ayudando a don Ernesto con unos ejercicios de respiración. Se acercó y, sin decir palabra, tomó la mano de Mariana frente a su padre. Don Ernesto los observó en silencio. Rodrigo habló claro. No importa lo que intente hacer, no voy a soltar tu mano. Mariana lo miró a los ojos. No vio duda, no vio miedo, vio decisión. Y esta vez, eso era más fuerte que cualquier rumor. Después del enfrentamiento con Lucía, las cosas no se resolvieron de inmediato, pero sí cambiaron. Los rumores empezaron a perder fuerza cuando Rodrigo dejó claro, frente a todos, que no había nada que ocultar. Algunos siguieron murmurando, pero ya no con la misma seguridad. Lucía, por su parte, se mantuvo en silencio público. No volvió a aparecer en la casa ni a enviar mensajes directos. Eso no significaba que hubiera desaparecido del todo, pero al menos ya no estaba atacando de frente. En la casa, el ambiente comenzó a sentirse distinto, más estable, más decidido. Rodrigo y Mariana ya no escondían lo que sentían. No lo exhibían de forma exagerada, pero tampoco actuaban como si nada estuviera pasando. Don Ernesto observaba todo con atención, como siempre. La boda no fue un evento grande. Rodrigo lo dejó claro desde el principio. No quería una fiesta llena de gente que solo fuera por curiosidad. Querían algo sencillo, íntimo, real. Se casaron en el jardín de la casa, el mismo donde todo había comenzado a cambiar. Las rosas estaban podadas con cuidado. Mariana insistió en eso. Decía que si ese lugar había sido testigo del inicio, también debía serlo del compromiso. Solo asistieron pocas personas. La señora Lupita, 2 amigos cercanos de Rodrigo, una prima lejana que todavía mantenía contacto con la familia. No hubo prensa ni empresarios curiosos. Rodrigo se aseguró de eso. Mariana llevaba un vestido sencillo, blanco, sin excesos, el cabello suelto, como aquella noche del primer evento. Rodrigo vestía traje claro, menos rígido que el de las reuniones formales. Don Ernesto estaba sentado en primera fila. Se veía más delgado que antes, pero con una expresión distinta, más viva. Cuando Mariana caminó por el jardín, Rodrigo no apartó la mirada de ella. No pensaba en negocios, no pensaba en rumores, solo en lo que estaba frente a él. Los votos no fueron largos ni elaborados. Rodrigo habló primero. No prometo que todo será fácil, dijo con voz firme, pero sí prometo que nunca voy a dudar de ti otra vez. Mariana sostuvo su mirada. No prometo ser perfecta, respondió ella, pero sí prometo quedarme, incluso cuando las cosas se pongan difíciles. Don Ernesto cerró los ojos un segundo al escuchar eso. El beso fue tranquilo, seguro. No había adrenalina como la primera vez, había certeza. Después de la ceremonia, compartieron una comida sencilla en la terraza. No hubo discursos largos, solo risas cortas y miradas cómplices. Esa noche, cuando los invitados se fueron y la casa volvió a quedar en silencio, Rodrigo propuso algo. «Podemos contratar a alguien más para cuidar a mi papá», dijo mientras recogían algunos platos. Mariana lo miró sorprendida. «¿Por qué?» «Porque ahora somos pareja, esposos. Necesitamos tiempo para nosotros». Mariana dejó el plato sobre la mesa con cuidado. «Yo no cuido a tu papá por obligación, Rodrigo». Él la observó atento. «Lo hago porque le tengo cariño, porque me importa. Esta familia ahora también es mía». Rodrigo sintió un peso suave en el pecho. No era carga, era algo distinto. «No quiero que sientas que estás atrapada aquí», dijo él. Mariana sonrió. «Si algún día me siento atrapada, te lo diré, pero no es el caso». Desde la sala, don Ernesto escuchaba parte de la conversación. No dijo nada, pero su expresión era distinta, más tranquila. Los meses siguientes fueron estables. Rodrigo ajustó su agenda para pasar más tiempo en casa.
Mariana mantenía el equilibrio entre su papel de esposa y el cuidado de don Ernesto sin que uno desplazara al otro. Una tarde, casi un año después de la boda, Mariana estaba en el baño mirando una pequeña prueba en sus manos. Sus dedos temblaban ligeramente, no de miedo, de emoción. Cuando salió, Rodrigo estaba en el estudio revisando unos papeles. ¿Podemos hablar?, preguntó ella. Rodrigo levantó la vista y notó algo diferente en su expresión. ¿Pasa algo? Mariana se acercó despacio y colocó la prueba sobre el escritorio. Rodrigo tardó un segundo en entender. Luego sus ojos se abrieron. Mariana asintió. Sí. El silencio fue breve antes de que Rodrigo se levantara de golpe y la abrazara. ¿Estás segura? Completamente. Rodrigo la levantó ligeramente del suelo en un impulso que no pudo controlar. Luego la volvió a bajar con cuidado. Vamos a tener un hijo, dijo como si necesitara escucharlo en voz alta. Mariana sonrió. Sí. La noticia llenó la casa de una energía distinta. Cuando se lo dijeron a don Ernesto, el señor se quedó callado unos segundos largos. Así que voy a ser abuelo, murmuró. Mariana se acercó y tomó su mano. Sí, señor Ernesto. El hombre la miró con una mezcla de emoción y algo más profundo. No pensé que viviría para ver esto, dijo. Rodrigo se arrodilló frente a él. Y lo vas a ver crecer. El embarazo transcurrió con cuidado. Mariana seguía atenta a don Ernesto, pero Rodrigo insistía en que descansara más. Ahora él se involucraba más en las tareas diarias. No quería que todo el peso recayera en ella. La casa empezó a transformarse. Una habitación que llevaba años cerrada fue pintada de colores suaves. Compraron una cuna, ropa pequeña que parecía increíblemente diminuta. Don Ernesto pedía que le contaran cada detalle. Preguntaba si sería niño o niña. Cuando supieron que sería niño, sonrió con orgullo. El día del parto fue largo, pero sin complicaciones. Rodrigo no soltó la mano de Mariana en ningún momento. Cuando el llanto del bebé llenó la habitación, Rodrigo sintió que algo dentro de él se acomodaba para siempre. Era un niño sano, fuerte. Cuando lo llevaron a la casa días después, don Ernesto lo sostuvo con manos temblorosas pero firmes. «Tiene tus ojos», dijo mirando a Rodrigo. «Y tu carácter», respondió Mariana con una sonrisa. La casa que antes estaba marcada por silencios pesados, ahora tenía sonidos nuevos. Llanto, risas, pasos pequeños. Rodrigo observaba esa escena cada noche, sabiendo que había estado a punto de perder todo por escuchar voces equivocadas. Y ahora, mientras veía a Mariana mecer al bebé junto a la ventana del jardín, entendía que todo lo que habían pasado los había llevado justo a ese momento. El nacimiento del bebé cambió el ritmo de la casa por completo. Donde antes había silencios largos, ahora había llantos a medianoche, pasos apresurados por el pasillo y risas inesperadas. Rodrigo no se quejaba. Al contrario, cada vez que el niño lloraba, él era el primero en levantarse, aunque al día siguiente tuviera reuniones importantes. Mariana lo miraba desde la puerta a veces, cargando al pequeño, y pensaba en todo lo que había pasado para llegar hasta ahí. Don Ernesto parecía rejuvenecer cuando el bebé estaba cerca. Le gustaba que lo sentaran junto a él en el sillón de la sala. Lo miraba durante minutos sin decir nada, como si estuviera intentando grabar cada gesto en su memoria. Una tarde tranquila, cuando el bebé tenía apenas 3 meses, Mariana estaba en la terraza acomodando unas mantitas mientras el niño dormía en su carriola. Rodrigo había salido a la oficina por unas horas. Don Ernesto pidió hablar con ella a solas. Mariana entró a la sala y lo encontró sentado, más serio de lo habitual. ¿Se siente bien?, preguntó acercándose. Sí, respondió él, pero necesito decirte algo antes de que sea tarde. Mariana sintió un pequeño nudo en el estómago. Se sentó frente a él. Cuando llegaste a esta casa, yo no confiaba en nadie, comenzó don Ernesto con voz pausada. Después de la muerte de mi esposa, aprendí a desconfiar hasta de mi sombra. Mariana lo escuchaba con atención. No solo eras una cuidadora más. Antes de contratarte, hice que investigaran tu pasado. Mariana parpadeó, sorprendida, pero no dijo nada. No lo hice por maldad, lo hice por miedo, continuó él. No quería que alguien entrara aquí con otra intención. Mariana sostuvo su mirada, firme. Descubrí cosas que Rodrigo no sabe. El aire pareció detenerse un segundo. Don Ernesto respiró hondo antes de seguir. Tu apellido no me era desconocido. Torres. Mariana sintió que el corazón le golpeaba más fuerte. Hace más de 20 años tuve un socio. Su nombre era Julián Torres. El silencio se volvió pesado. Era un hombre trabajador, ambicioso, pero en una negociación grande, algo salió mal.
Yo tomé una decisión que protegió la empresa, y él lo perdió todo. Mariana bajó la mirada lentamente. Su negocio quebró, se endeudó, y nunca volvió a levantarse igual. Don Ernesto la observaba con atención. Julián Torres era tu padre. Mariana no respondió de inmediato. El sonido lejano de un pájaro en el jardín parecía demasiado claro en ese momento. Sí, dijo al fin, en voz baja. Don Ernesto asintió despacio. Lo supe antes de contratarte. Mariana levantó la mirada. No había lágrimas. Había una calma contenida. Pensé que habías llegado aquí por casualidad, continuó él. Pero cuando vi el nombre completo en el informe, entendí que no era coincidencia. Mariana respiró profundo. No fue coincidencia. La frase quedó suspendida. Busqué este trabajo porque sabía quién era usted, dijo ella con honestidad. Sabía que esta era la casa de Ernesto Salazar. Don Ernesto no apartó la mirada. ¿Viniste por venganza? Mariana negó lentamente. Vine por respuestas. El silencio volvió a llenar el espacio. Crecí escuchando a mi padre hablar de usted. No con odio, pero sí con dolor. Nunca entendí exactamente qué pasó. Solo sabía que después de ese negocio fallido, nuestra vida cambió. Don Ernesto bajó la vista por primera vez. Yo también perdí cosas en esa negociación, dijo, pero no tanto como él. Mariana asintió. Cuando vi el anuncio buscando cuidadora, pensé que era una oportunidad para entender qué había ocurrido realmente. Don Ernesto la miró fijo. ¿Y qué entendiste? Mariana tardó unos segundos en responder. Entendí que las decisiones empresariales no siempre tienen buenos o malos absolutos. Entendí que mi padre asumió riesgos que no pudo sostener, y que usted eligió salvar lo suyo. Don Ernesto cerró los ojos un momento. Nunca quise arruinarle la vida a nadie. Mariana lo sabía. Lo había entendido con el tiempo. Al principio, cuando llegué, sí había enojo, admitió ella. Pero convivir con usted, verlo vulnerable, escucharlo hablar de mi papá sin saber que era mi padre, eso cambió cosas. Don Ernesto la observó con una mezcla de sorpresa y respeto. ¿Rodrigo sabe? Mariana negó. No. En ese instante, un leve ruido en el pasillo los hizo girar la cabeza. Rodrigo estaba de pie a unos metros, inmóvil. Había escuchado lo suficiente. La expresión en su rostro no era clara. Era una mezcla de impacto y confusión. ¿De qué están hablando?, preguntó con voz contenida. Mariana se levantó despacio. Rodrigo... Don Ernesto tomó la palabra. Tu esposa es hija de Julián Torres. El nombre cayó como un golpe seco. Rodrigo frunció el ceño. ¿El socio que demandó a la empresa? Él mismo, respondió don Ernesto. Rodrigo miró a Mariana como si intentara reconocerla de nuevo. ¿Tú sabías esto desde el principio? Mariana sostuvo su mirada. Sí. El silencio se volvió insoportable. ¿Y aún así entraste a esta casa? Sí. Rodrigo dio un paso atrás. ¿Para qué? ¿Para vengarte? ¿Para destruir lo que mi familia construyó? La herida que parecía cerrada meses atrás volvió a abrirse de golpe. No, respondió Mariana con firmeza. Vine por respuestas. Pero lo que encontré fue otra cosa. Rodrigo respiraba con dificultad, no por enfermedad, sino por la intensidad del momento. ¿Y cuándo pensabas decirme? No sabía cómo. El bebé comenzó a llorar desde la terraza. El sonido rompió la tensión. Rodrigo miró hacia la puerta. Luego volvió a mirar a Mariana. ¿Todo lo que vivimos fue real? Mariana dio un paso hacia él. Cada palabra, cada gesto, cada decisión fue real. Rodrigo la observó largo, buscando mentira. No la encontró. Don Ernesto habló con voz firme pese a su debilidad. Si alguien aquí debe pedir perdón, soy yo, no ella. Rodrigo cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, la rabia inicial había cambiado. Mira alrededor, dijo finalmente señalando hacia el jardín donde se escuchaba el llanto del niño. Eso es real. Mariana sintió que el aire volvía a sus pulmones. Rodrigo se acercó despacio. No había sonrisa, pero tampoco distancia. El pasado no lo podemos cambiar, dijo. Pero lo que decidamos ahora sí. Mariana asintió. Entonces, decidamos no repetirlo. El bebé seguía llorando. Rodrigo caminó hacia la terraza y lo tomó en brazos. Lo miró unos segundos antes de volver hacia Mariana. Nuestro hijo no va a cargar con errores que no cometió. Don Ernesto los observaba en silencio, con los ojos brillantes. Rodrigo extendió la mano libre hacia Mariana. No me importa cómo empezó todo. Me importa cómo seguimos. Mariana tomó su mano sin dudar. En el jardín, las rosas estaban abiertas bajo la luz de la tarde. La historia que comenzó con desconfianza, enfermedad y secretos, ahora enfrentaba su verdad más grande. Y aún así, nadie soltó la mano del otro.